Imagina que cada elección presidencial, cada gran guerra, cada colapso económico o fenómeno viral ya estaba escrito en las sombras mucho antes de que tú siquiera lo supieras. Imagina a una élite secreta conectada por símbolos, rituales antiguos, pactos, operando desde los pasillos del poder para moldear el mundo a su voluntad. Una sociedad que no busca fama porque ya posee el control. Hoy, en la Sociedad de lo Insólito, te contamos la fascinante historia de los Illuminati. Así que, acompáñanos. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Yo soy Marlon y como en cada ocasión me acompaña Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Marlon? Me encuentro muy bien, muy feliz de estar contigo una vez más aquí en la Sociedad de lo Insólito, con un capítulo nuevo y muy importante, ¿eh? Un capítulo muy interesante, con un tema brutal. Sí, claro. Oye, Marlon, no sé si me permitas mandar un agradecimiento a todos los suscriptores. Hemos llegado a la meta de 500 suscriptores. ¿Es verdad? Se dice poco, pero realmente le queremos agradecer, como la Sociedad de lo Insólito, a todas esas personas que han dado un voto de confianza por este canal, que se han interesado en los temas que hemos traído y que han dejado su comentario. Los incito a que sigan haciéndolo, a que recomienden este canal con sus amigos, con sus familiares, incluso con la gente que odien, recomiéndenselo. No importa, al fin y al cabo, pues hay que recomendar. Todo lo hacemos por ustedes y no sé si tú quieras agregar algo, Marlon. Sí, como bien lo dijiste, también quiero agradecer a los insólitos que se han unido a esta sociedad, que han formado parte de este gran grupo y ahora queremos cumplir una nueva meta. Queremos llegar a los 1000 suscriptores para poder ahora sí tener una presencia mayor en YouTube. Así que amigos, apóyennos a llegar a esta meta. Para todos aquellos que ven nuestros videos pero no se suscriben, ¿qué esperan, amigos? Den like y den al botón de suscripción para que podamos crecer más. Sí. Para que podamos seguir trayendo temas de gran interés, de gran calado, ¿no? Sí, claro. Al fin y al cabo, las suscripciones son importantes y no cuestan nada, ¿no? Dejar una suscripción. Correcto. Si te gusta el video. Saben que la Sociedad de lo Insólito siempre está comprometida a traer buen contenido para ustedes y así va a seguir siendo. Así es. Y bueno, ¿qué tema traemos el día de hoy, Marlon? Insólitos. Hoy traemos una historia sobre una sociedad secreta que se ha convertido en el pilar fundamental de toda teoría conspirativa. Estoy hablando de los Illuminati. ¿Los has escuchado? Dorime. Bueno, creo que sí los has escuchado. Claro, ¿quién no ha escuchado hablar de los Illuminati, no? Insólitos. Todo mundo, yo creo que alguna vez ha escuchado hablar de los Illuminatis, ha visto un billete de $1 y te han dicho tus amigos en la escuela, esa es la pirámide de los Illuminatis. Y hay mucha simbología, ¿no? Y creo que es una sociedad secreta que ha dominado el mundo. Y no solo el mundo como países de primer mundo, sino también ha aparecido en países de tercermundistas, por decirlo así. En todo el orbe. Sí, entonces su poder pues ha sido muy mediático, ¿no? Sí. Y ahí queda mucho también en la especulación, en el misterio. Correcto, y además ha cultivado la imaginación de millones de personas porque ha permeado en todos los ámbitos de la cultura, en el cine, en la literatura, en los videojuegos. Sí, claro, hay muchísimo. En la música. Y Illuminati es una palabra que evoca poder absoluto. O sea, tú escuchas Illuminati y ya te imaginas algo muy denso, muy poderoso. Control desde las sombras. Una red de influencia que se extiende desde los palacios hasta los edificios en las grandes corporaciones, pasando por los escenarios de Hollywood. Una organización secreta que oficialmente desapareció hace 240 años. Vaya. Pero cuyas huellas parecen estar por todas partes. Ese es el punto. Así que insólitos, prepárense para un viaje que nos llevará desde un bosque bávaro en 1776 hasta los rascacielos de poder del siglo XXI. Una historia donde la realidad y la conspiración se entrelazan de maneras que quizás nunca imaginamos. Vamos allá, ¿qué te parece? No, pues ya estoy muy emocionado, con esa introducción que te diste. Ya me quedé así de que, chis.
Sí, suena importante e implacable. Vamos a comenzar con el nacimiento en las sombras de esta organización. Era la noche del 1 de mayo de 1776, mientras en América se gestaba una revolución. En los bosques cercanos de Ingolstadt, Baviera, 5 hombres se reunían bajo la luz de antorchas para fundar algo que cambiaría el curso de la historia, o al menos eso es lo que muchos piensan. Johann Adam Weishaupt no era un hombre común. A los 28 años, este profesor de Derecho Canónico, o sea, Derecho Religioso, eso que enseñan en las escuelas pues, de teología, claro. Hay abogados religiosos y pues, entre ellos también tienen sus propias leyes. Y justamente ese señor era un maestro en esta cátedra, daba clases y llevaba consigo secretos de una educación jesuita y el peso de una ambición que pocos podían comprender. Pero había algo más en él, algo que sus biógrafos rara vez mencionan. Su infancia estuvo marcada por el misterio. Fue huérfano, criado por un padrino, el barón Johann von Inskat, un hombre que poseía una biblioteca repleta de libros prohibidos y conocimientos esotéricos, y los intereses de Weishaupt eran extensos, incluyendo una fascinación temprana por la aeronáutica en aquellos tiempos. Sí. Una obsesión muy extraña para un profesor de Derecho de 1776. Sí, claro, muy ¿Qué te raro, parece? ¿no? Pues de entrada, mira, me parece extraño. Si bien es cierto, tenía una formación, podríamos decirlo, religiosa, ¿no? Sí. Y pensar en esas cosas como más de la ciencia, Correcto. pues como que rompía, ¿no? El Sí. vínculo que tú tienes de un dogma religioso. Sí, era muy raro. Que no te permite como salirte de ese pensamiento y pensar en la ciencia, en esta cosa de la... Sí, más aún si tomamos en consideración que le gustaba la literatura prohibida. O sea, estamos hablando de que su tío tenía una colección importante de libros que estaban prohibidos para la época. Claro. Y es bastante interesante que en ese entonces joven, pues se empapara de todo este contenido, ¿no? De estos libros. Me imagino que su formación fue distinta, porque no solo se nutrió de los conocimientos religiosos que enseñaban, obviamente, en la escuela canónica, Claro. sino que también absorbió bastante de literatura que posiblemente para los ojos de la iglesia era pagana. Sí, científica, ¿no? Y pues como lo dices, ¿no? Pagana, mal Sí. vista, probablemente libros tildados de oscuros, Sí. o de Apócrifos, magia, como los llaman ellos. o de magia, y tomando en consideración también que la época, ¿no? Donde, Sí, exactamente. como lo dices perfectamente, era muy mal visto, ¿no? Bastante Tenía mal mucho visto. poder la religión, Sí. la iglesia en ese momento, y pues Sí. libros de ciencia Eran prohibidos. eran prohibidos, sí, claro. Ahí tenemos el caso de Galileo Galilei, que vivió toda una vía crucis, que algún día vamos a traer este podcast porque tiene una historia increíble. Muy increíble. Pero bueno, volviendo al punto. Lo más intrigante de todo era que Weishaupt adoptó códigos antiguos para evitar la identificación. Se convirtió en hermano Espartaco, así se hizo llamar, en referencia obviamente al gladiador que lideró la insurrección de esclavos y que mantuvo a Roma en terror durante varios años. Un personaje legendario. Claro, sí, hay obras de teatro, una muy buena serie. Una muy buena serie. Spartacus, si tienen oportunidad, insólitos, echen un ojito. Sí, claro. Fuera de las escenas, bueno, también les puede gustar, ¿no? Las escenas fuertes ahí, se las dejamos. Pero sí, una muy buena serie que relata precisamente el ascenso de un gladiador romano que pone en jaque, En ¿no? jaque a Roma. Al imperio. Claro. Al imperio más grande de la época. O sea, es algo increíble. Sí. Pero pasó en la historia. Pasó. Pero bueno, ¿por qué un profesor elegiría el nombre de un revolucionario que casi destruyó un imperio que en su tiempo fue el más poderoso? Esa es una pregunta que nos hacemos. Sí, claro. Los símbolos que adoptaron tampoco fueron casuales. La orden estaba representada por el búho de Minerva, que en la mitología griega tradicionalmente acompaña a Atenea, Claro, sí. la diosa virgen de la sabiduría. Otro emblema que los caracterizaba era un punto dentro de un círculo que simbolizaba el ojo que todo lo ve, Ujú. que pertenecía no a Dios, sino a una Illuminati superior observando las filas inferiores. Ese es el verdadero significado del ojo que todo lo ve. Ujú. Muchos lo identifican como que es el ojo de Dios y no.
Es el ojo del supremo Illuminati, por así decirlo. Ahora, una vez que te he contado el contexto, que nuestros insólitos conocen el origen de los Illuminati, el origen histórico y documentado, vamos a iniciar con la famosa red invisible que tejieron estos personajes. Lo que comenzó como un círculo de 5 estudiantes universitarios pronto se transformó en algo mucho más poderoso y misterioso. Los documentos interceptados por las autoridades bávaras revelan detalles que son muy inquietantes. Después de 3 años de estudio, uno a uno con su tutor Illuminati, se pedía a los reclutas que firmaran un juramento para defender los objetivos de la sociedad bajo castigo de muerte. Se apunta entonces una espada desenvainada a su pecho y se le pregunta: ¿serás obediente a los mandatos de tus superiores? Se le amenaza con venganza inevitable, de la cual ningún potentado puede defenderlo si alguna vez traiciona a la orden. Ese es el juramento. ¿Qué te parece? No, pues brutal, ¿no? Si ya te meten miedo, ¿no? Sí, si traicionas, pues ahí está. Cuello. Tu espadazo en el pecho. Sí. ¿Un simple club de estudiantes o algo más siniestro? ¿Tú qué opinas? Mira, yo pienso que era algo más siniestro, pero permíteme traerlo, tal vez me escapa un poco el tema, pero me recuerda mucho esto que tiene relación con las sociedades que se hacen en las fraternidades escolares. Es que vamos a llegar a ese punto, pero justamente no me voy a adelantar entonces. Sociedades o estas fraternidades como Skulls and Bones, claro, tienen cierta vinculación con el contexto de los Illuminati. Así que vamos a reservarlo un poquito, pero tienes toda la razón. Y fíjate que también algo curioso, me imagino yo, que venían de posiciones más o menos acomodadas. No estamos hablando de gente ahí del vulgo. No, para nada. Estamos hablando de gente seguramente muy bien acomodada. Ya el solo hecho de que alguien estudiara teología, o derecho canónico específicamente, significaba que esa persona era de un buen nivel socioeconómico. No cualquiera estudiaba para ser religioso. Sí, ¿no? En aquellos tiempos, solamente las mejores familias nobles se podían permitir mandar a un hijo a estudiar teología. No era algo al que accedieran las personas ordinarias. Las personas ordinarias realmente a lo que se dedicaban era a ser agricultores, artesanos, comerciantes. Nada que tuviera que ver con la iglesia o con el gobierno estaba al acceso de una persona común y corriente. Claro. Oye, y es curioso, ¿no? Cómo es así en todas las sociedades. Sí. Estamos hablando de una sociedad europea, ¿no? Pero si nos remontamos nada más aquí, por no apartarnos tanto del tema, pero dar más claridad sobre este punto. Sí. En la sociedad mexicana de los aztecas, bueno, o sea, que esta cultura también era así, o sea... Sí, siempre ha habido élites. Había las élites, y las familias de élites solo podían ser sacerdotes. Exacto. O guerreros, generales. Todos los demás, pues, eran... agricultores, comerciantes. Sí. Exacto, siempre ha habido potentados. Claro. Y estos eran los que accedían a estos cargos, a estos estudios. No cualquiera, como hemos venido mencionando. Entonces, la velocidad de expansión de este grupo desafió toda explicación. En menos de una década, los Illuminati crecieron de 5 individuos inicialmente a más de 3,000 miembros por toda Europa. En su apogeo, los Illuminati bávaros operaban en un área muy extensa, desde Italia hasta Dinamarca y desde Varsovia hasta París. Una extensión gigantesca, si lo notas. Sí. Muy grande. Pero, ¿cómo logró Weishaupt este crecimiento explosivo? Los documentos sugieren una estrategia de infiltración sistemática. El reclutamiento de Kningen de la francmasonería alemana estaba lejos de ser aleatorio. Se dirigía a los maestros y guardianes, los hombres que dirigían las logias, y a menudo lograba poner toda la logia a disposición de los Illuminati. O sea, iban convirtiendo a los masones. Iban como absorbiendo a otras logias. Qué interesante, ¿no? Sí, qué interesante, y muestra también que tenía mucho que ofrecer, ¿no? Para poner de su lado a los masones. Exacto. O a otras logias que también operaban en esos tiempos. Seguramente es porque tenían mucho poder, mucha influencia. Y tal vez por eso se les vincula como la logia de logias. Claro. O sea, siempre hablamos de que los masones, los francmasones,
los Rosacruces. Claro. Pero por encima de ellos, la gente siempre vincula a los Illuminati. Sí, digamos que son las manos, ¿no? Del titiritero que mueve a los títeres. Exactamente. En Aquisgrán, el barón de Witte, maestro de la logia Constancy, hizo que cada miembro se uniera a la orden. ¿Ves cómo iba tejiendo esta red de poder? Claro, sí, en lugar de, tal vez, sí, que crecía, pero como que absorbían. Iba absorbiendo. Y esa red iba creciendo más. Ajá. En lugar de, pues no sé, como Illuminatis, crecer, ellos agarraban y ya una sociedad ya creada, ¡pum!, para la acá. tomaban, exacto. Entre los miembros confirmados se encontraban nombres que aún hoy resuenan en los círculos de poder. Johann Wolfgang von Goethe, uno de los escritores más influyentes de la historia alemana, y nobles de las cortes más importantes de toda Europa. Pero aquí surge la primera gran pregunta. Si realmente se disolvieron en 1785, ¿por qué los mismos símbolos, las mismas estructuras de poder, los mismos métodos de control siguen apareciendo siglos después? ¿Qué opinas tú de esto? Pues es ahí donde te deja la idea, ¿no? De que seguramente no terminó esta sociedad, no quedó disuelta, sino que siguió operando en la oscuridad y sigue controlando hoy en día, ¿no? Que es precisamente lo que lo vuelve esta sociedad secreta tan enigmática, ¿no? Tan increíble. Dicho lo anterior, debemos pasar a la metamorfosis de los Illuminati, que es justamente a lo que te estás refiriendo tú, ese paso a las sombras. En 1785, el duque elector Carlos Teodoro de Baviera declaró ilegales a todas las sociedades secretas. La persecución fue brutal. En agosto de 1787, el duque elector emitió un tercer edicto en el que confirmó que la orden estaba prohibida bajo pena de muerte si eras miembro. Digámoslo así, ya el gobierno empezó a tener miedo, ¿no? Supongo. Sí, del poder que estaban adquiriendo. Los gobernantes, claro. Y pues me imagino que eran antagónicos al propio gobierno. De cierta manera sí, porque querían controlarlo, tenerlo manejado, pues, y ahí es donde sí, posiblemente fueron vistos como amenaza por la influencia que estaban adquiriendo cada vez más extensa, y esto hizo que las autoridades quisieran ponerle un alto, obviamente. Weishaupt huyó, sus documentos fueron confiscados y la historia oficial nos dice que los Illuminati desaparecieron para siempre. Pero inmediatamente después de su supuesta extinción, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Entre 1797 y 1798, múltiples libros aparecieron simultáneamente en diferentes países, todos promoviendo la misma teoría. Los Illuminati habían sobrevivido y estaban detrás de la Revolución Francesa. Fíjate, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Claro. Porque si esto es cierto, si los Illuminati propiciaron la Revolución Francesa, estamos hablando de que tuvieron un poder grandísimo. Porque la Revolución Francesa es uno de los eventos históricos más importantes del mundo contemporáneo. Sí. Cambió para siempre a la sociedad. Es un movimiento político y social que ha quedado en los anales de la historia como referencia de la revolución, como referencia del mundo jurídico, del derecho. Claro. Trajo consigo nuevas instituciones sociales. Fue un cambio bastante amplio en todos los rubros sociales. Y si ellos fueron los que, de alguna manera... Y perdón que te interrumpa, una de las constituciones que inspiró a todas las demás, se podría decir. Claro, por eso digo que si ellos fueron los autores intelectuales de la Revolución Francesa, pues qué genios son. Sí. Porque realmente lograron mover el mundo de la época. Porque Francia en aquel tiempo era uno de las potencias, de los países más importantes del orbe. Una influencia en la moda, en la cultura, en la gastronomía, en la política. Claro, es un país en el derecho. Es un país que todo el mundo voltea a ver. O sea, claro. Francia, y hoy en día sigue siendo un referente. Sí, al día de hoy tal vez ya ha perdido muy diezmado, fuerza, pero en su época Francia, o sea, toda la ropa, como lo dices, el estilo de vida, era francés. O sea, tan influyente era Francia que gracias a su apoyo se logró la independencia de los Estados Unidos. Claro, sí. Ellos dieron apoyo. Aquí está el regalito. De hecho, el regalo que le dieron
Aquí está. fue esto. Claro. La famosa Estatua de la Libertad. Hay un tip interesante. Fue un regalo de Francia al nuevo país, Estados Unidos de América. Sí, ahí queda, insólitos. Si vienen su pregunta escolar, Ajá. ahí ya sacan 10. Ya tienen el 10 asegurado. Claro. Estas ideas de estos autores que te estaba mencionando cruzaron el Atlántico a una velocidad sospechosa. Para 1798, ministros estadounidenses ya predicaban desde los púlpitos sobre la amenaza Illuminati. Es posible que lo que presenciamos no fue una supresión, sino una transformación, una evolución hacia algo más sofisticado, más oculto. Esa es otra pregunta que debemos hacernos Claro. con el tema de los Illuminati. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo me inclino, Marlon, por la idea de que ellos evolucionaron. Empezaron a ser visibles Ajá. como Illuminatis. Empezó el gobierno tal vez un poco a retener el crecimiento de esta sociedad. Sí. Y ellos cambiaron la mecánica. ¿Sabes qué? Nos vamos a manejar por debajo del agua, y vamos a seguir controlando. Ujú. Y ellos se expandieron. Sí. Tanto así de que se habla de que impulsaron la Revolución Francesa, y como bien lo anotas, es un movimiento que mundialmente Cambió el mundo. Cambió todo. Sí. Cambió el panorama. O sea, Exacto. los gobiernos, las monarquías, esos gobiernos absolutistas, pues cambiaron, ¿no? Sí. O sea, los destruyeron de un plumazo. Sí, el cambio radical de la política internacional. Claro, y la influencia de Francia hacia América. Ujú. Porque de ahí esa manera en que Francia logra esa, por decirlo así, esa revolución, fraternidad, libertad y todos esos derechos que Sí, influyeron que bastante. influyen en América, en México En también. México, claro. y Pues en todo el mundo. En demás países. Entonces se habla de la influencia tan poderosa, ¿no?, que tienen los Illuminatis. Exacto. Y es esa mano, pues, que controla el mundo. O sea, ahí está, Sí. moviendo los hilos. No Exactamente. lo vemos, pero seguramente que ahí están. Sí, sin duda. Por eso hablaba yo de que era una metamorfosis. O sea, pasaron de ser una sociedad conocida que llegó a crecer mucho a operar tras bambalinas, en las sombras. Y justamente esta modalidad que ellos implementaron es lo que hace que esas teorías de conspiración tengan este impacto al día de hoy. Porque una sociedad que opera en las sombras y que tenga el poder de controlar gobiernos, de cambiar sistemas de gobierno, Sí. de modificar sociedades sin que nadie se entere, es algo increíble y que te hace reflexionar mucho sobre si esto realmente es así. Yo, la verdad, sí me inquieto por la idea de que la Revolución Francesa haya sido fraguada por este grupo. Alguien sí fue el que incitó esta revolución. Sí, como Hubo una persona inicialmente que habló en alguna plaza pública y esto empezó a crecer como sí, espuma. seguro fue una voz, ¿no? Que Una voz, susurró a alguien un al heraldo. oído y empezó a... Sí, como la pólvora. Sí, oye, te dicen algo así en el oído y te despiertan la te chispita. despiertan, y ese a su vez a otro, y Y a fue otro. creciendo esa idea hasta Exacto. conseguir lo que fue la Revolución Francesa. Exactamente. Entonces, así operarán ellos. ¿No? Sí, y qué terror, que operen así. Imagínate que no lo conoces, porque lo normal es que conozcas, Ujú. no sé, el poder de alguna sociedad, como Claro. lo era al inicio, que era visible. Sí, También, ¿no? Yo siento que eso le frenaba su crecimiento porque pues era visible, o sea, estaban Claro. viendo los países cómo operaba, cómo tenía más Ujú. fuerza. Entonces, moverse en la oscurridad, moverse así como lo les dices permite tú, todo esto. entre la sombra, les permite influenciar Sí, así, en susurros. en susurros a líderes, incluso a paramilitares, grupos. Incluso camuflados en la propia sociedad, Claro. en las propias calles, en las plazas públicas, en los mercados. Tienen agentes, posiblemente, que operan en esas áreas. Increíble. Y, dicho lo anterior, nos debemos trasladar ahora a las señales del dinero y el poder en los símbolos. Te invito a que saques un billete de $1, No, pues ¿de dónde? que lo extiendas ¿De dónde lo voy a sacar? y que veas lo que tiene ahí. La imagen más importante que tiene ese billete. La más representativa. ¿Qué ves? Pues bueno, de billete de $1, creo que es que la pirámide. Sí, el famoso ojo que todo lo ve. La pirámide y la frase abajo, Novus Ordum Ordum Seclorum. Seclorum. Ujú. ¿Qué más trae? Trae esta águila o ave con las... Sí,
el águila imperial. Ajá, con los olivos, creo, y no sé cuántas flechas trae en la pata. 14, 15 flechas. Sí, no recuerdo. que simbolizan a los estados iniciales. Bueno, tiene toda una simbología. Claro, sí, tiene mucha simbología. Pero sobre todo la pirámide, a lo ¿no? que me quiero enfocar, y el ojo. Sí, claro, a lo que me quiero enfocar es al ojo, a la pirámide, porque es el símbolo más característico. Creo que cualquiera que vea un billete, en lo primero que se fija, o lo que más va a recordar de este billete de dólar, es justamente esa pirámide con el ojo, que todo lo ve. Ahí si alguien me quiere donar $1, Maldita. Muchos observadores de los Illuminati en América creen que el ojo de la providencia o el ojo que todo lo ve, que es ese triángulo con el ojo que te comentaba. Y como unos brillos, ¿no? Sí. Que parece al ojo de Sauron, así. Sí, como, exactamente. Como con destellos. Y además tiene otro símbolo, el billete, el gran sello de Estados Unidos, que también es vinculado con símbolos Illuminati, y que lo vincula justamente con la secta europea y con los más altos escalones del gobierno estadounidense. Al final de cuentas sabemos que Estados Unidos se formó de inmigrantes, de personas que llegaron de Europa. Sus líderes eran gente de origen europeo. George Washington, que es básicamente el fundador de esa patria, ¿no?, de Estados Unidos, era de origen europeo, de origen inglés, y todos los jerarcas que ahora son pues los fundadores de ese país eran de origen europeo. Entonces, ¿por qué no pensar que estos líderes que incitaron la independencia de los Estados Unidos fueron influidos por este grupo para quitarle poder a la corona inglesa? Al final la corona inglesa, una vez que Estados Unidos se independiza, pierde una colonia importantísima. Claro. Pierde mucho dinero, mucha riqueza. Sí. Eso es importante. No, y si lo tomas en cuenta, es totalmente lógico, porque la manera de influenciar a personas que llegaban ahí en calidad, pues, de buscando una nueva tierra, porque pues no eran en sus países, no, digámoslo así, no eran de clase alta. Claro. Venían a América buscando el sueño de colonizar un nuevo territorio, pero justo como lo dices, o sea, era gente que probablemente fue influenciada. Y si ya se había visto así en la Revolución Francesa, que quien motivó la Revolución Francesa no fueron los altos mandos, hubo mucha influencia también en la gente. Y es que justamente, si algo caracteriza a la Revolución Francesa, es que empezó del pueblo. Sí, a gestarse desde el pueblo. No se gestó de las élites, de los líderes nobles de la época, no. La Revolución Francesa empezó desde las clases más bajas. Sí. De los mercados, te decía, los mercaderes, los agricultores, los artesanos. Ahí en esa zona social es donde inició todo. Y por eso es muy lógico el punto que dices, porque ellos, al venir en una condición pues de gente, digámoslo así, de clase baja, todavía con la influencia de la corona inglesa, pues obviamente ¿a quién vas a empezar a incitar? Sí. A la gente que está en el país, a la gente que estaba trabajando por construir esa nación. Sí. ¿Sabes qué? Debes de emanciparte, por decirlo así, de la corona inglesa. Todos eran colonos. Entonces, así fue. Todos vinieron en busca de un sueño. Eran personas que se buscaban la vida. No vinieron ricos, potentados. Vinieron justamente personas que allá en Europa no tenían oportunidad de crecer y que vieron la llegada a América, este nuevo país, este nuevo continente, como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Entonces todos eran personas de trabajo. Estados Unidos fue formado con 13 personas trabajadoras. 13 colonias, ¿no? Originarias. Sí, con obreros, con, te decía, campesinos, con artesanos, con comerciantes. Ellos fueron los que fundaron esta nación de Estados Unidos. De tal manera que estas personas eran justamente similares a las personas que incitaron o que dieron lugar a la Revolución Francesa. Sí, eso es lo padre, creo que, digo, la mecánica fue la misma, o sea... La misma mecánica. Incitas a la gente de clase baja a dar un golpe, igual pasó en América, incitando a la gente de clase baja a ya no pertenecer a la corona, o sea, ¿sabes qué? Independizarse. Exacto. Justo eso, entonces... Te decía, esos símbolos de los Illuminati están por todas partes, pero su significado permanece oculto. Los teóricos de la conspiración a menudo analizan eventos públicos en busca de evidencia de influencia Illuminati.
ahora pasemos, si te parece, a algo que te va a encantar. Hollywood y las muertes misteriosas vinculadas con los Illuminati. En el mundo del entretenimiento, donde las fortunas se hacen y se destruyen en un parpadeo, ciertos patrones emergen que desafían toda explicación. Michael Jackson, por ejemplo. ¿Quién no conoce a Michael Jackson? No, ídolo de masas, querido mundialmente. Y un cantante fenomenal, ¿no? Exacto, y bailarín increíble. Showman totalmente. Un showman. En su diario escribió que el sistema quería matarlo por su catálogo musical. Y derivado de ello, algunos fanáticos y teóricos de la conspiración consideran que esto se debe a que los Illuminati lo eliminaron. No se sabe muy bien las razones, pero estas personas que se dedican a investigar estos temas dicen que era por motivos comerciales. Como que ya no lo veían con buenos ojos, posiblemente su música ya no les daba las ventajas que ellos buscaban, porque según se teoriza, ellos crean a esos artistas para ejercer una especie de control social. Sí, como de masas, ¿no? Tener ahí enajenada a la gente. También se habla mucho, no sé si lo traigas ahí, de Beyoncé. Sí, lo traigo también aquí, a estos músicos. Pero déjame continuar con esta estela que te estoy narrando. De Jackson. Lo cierto, independientemente de esa teoría, de que supuestamente Jackson lo escribió en su diario y que los Illuminati habían tenido algo que ver pues, con su fatídico deceso. Lo cierto es que Michael Jackson justamente falleció el 25 de junio de 2009, como es recordado. Y lo especial es que las circunstancias de su muerte, al día de hoy, siguen estando en la incógnita. Sí. Hay muchas preguntas sobre su muerte. Decían que por tomar unos medicamentos, luego salió lo de su médico, que supuestamente el médico de Michael Jackson le suministraba una medicina y que eso había generado el problema. Hubo un montón como de teorías distintas, muchas versiones. Sí, en claros oscuros, digamos. Y al final como que todo el mundo se confundió y no llegamos a una conclusión clara. O sea, al día de hoy me atrevo a decir que sigue estando como en la incógnita. No sé si tú tengas alguna opinión distinta. No, sí, definitivamente la muerte de Michael Jackson quedó en la incógnita. Incluso su funeral fue muy raro. Muy raro todo. Todo muy raro, se manejó con mucho secretismo. Era un ídolo, evidentemente, y se hizo público el funeral. Pero hasta se hablaba de que ni siquiera estaba el cuerpo en el ataúd, de, como lo dices, esas discrepancias en su muerte, de que supuestamente él se usaba pastillas para dormir y como antidepresivos. Y que el médico que le daba las medicinas al final como se equivoca o no sé, que le da un sustituto y se muere, ¿no? Entonces, claro que está en claros y oscuros, no se sabe bien a ciencia cierta y pues puede presumirse, ¿no?, de que fue un asesinato planeado. Sí, y al último, al quien culparon, pues justamente fue este médico. Sí. Él fue como que no sé si decir chivo expiatorio, si es que esto fue como se narran las teorías de conspiración, pero en esencia y para los efectos legales y estrictos, él tuvo que ver por un tipo de negligencia con la muerte de este ídolo. Debe destacarse que las teorías sobre las muertes de celebridades ha creado todo un género de especulación por sí mismo. Algunos teóricos del tema han vinculado al fallecimiento de Kurt Cobain, de Jimi Hendrix, de Tupac Shakur, de Martin Luther King, de John F. Kennedy, con teorías sobre la eliminación por parte de estas fuerzas ocultas. Sí, la de John F. Kennedy, esa es muy clásica. De cajón. Sí. La muerte de John F. Kennedy fue muy rara. Hubo mucho simbolismo también en su muerte, los ladrillos en las bolsas. Tal vez algún día traigamos también un capítulo. Es un evento que yo quiero exponerlo. Claro, muy representativo histórico de la cultura americana y muy oscuro de cómo fue todo, ¿no? Sí, ahí ya entran magnicidio. Ahí entran hasta ya, podríamos hablar de estas personas programadas, ¿no? Sí, me atreveré a decir que la muerte de Kennedy y la muerte de Abraham Lincoln, antes todavía que la de Kennedy, son las más simbólicas y extrañas. Han quedado impregnadas en la historia. Eventos extraños que al día de hoy siguen estando en el velo del misterio. Sí. Y vaya que son bastante apasionantes. Yo quisiera exponer
tanto de Lincoln como de John F. Kennedy. Vamos a Sí, ir estaría preparando algo. muy bueno, un capitulito de eso. Sí. Quedaría de lujo para explicar y darle un poquito más de... Porque mucha gente sabe de la muerte de Kennedy, más o menos, saben que es un Sí, presidente que un fallecido, presidente. pero no saben de cómo fueron las mecánicas de su muerte, cómo Sí. sucedieron los simbolismos que hay detrás de su muerte y lo que implicó su muerte. Y lo curioso, ya ves que él se le vinculó con la famosa actriz y cantante Marilyn Monroe, Sí, y que después ella también fallece, Sí, en circunstancias claro. muy extrañas. Entonces, todo esto al final como que se entrelaza. sí, podríamos traer unos capítulos ahí si los insólitos lo piden, de Ujú. varios líderes, porque también está Lady Di. Sí, también, Podríamos exactamente. traer un tema también. Hay varios Sí. en el tintero, podríamos Hay decir. varios. Así que dejen sus comentarios insólitos si quieren que traigamos algún capítulo de estos al canal. Ahí pónganlo. Ahí está la invitación, ¿no? Sí. ¿Será posible entonces que las celebridades que alcanzan cierto nivel de influencia se vuelvan, por decirlo de alguna manera, problemáticas para cierto grupo? Pues yo creo que sí. Te decía, lo de Michael Jackson tal vez ya no les gustaba a estas supuestas élites, posiblemente ya era incómodo, ya les había sido de utilidad y ya no le veían más provecho. Sí. Son teorías que siguen al día de hoy vigentes. Sí, vigentes. También se habla de que probablemente habló de más. En alguna También. canción dijo algo que no que no les les pareció gustó. bien. Ujú. Y es mucho de lo que opera en esto. O sea, se dice que hay muchas celebridades influenciadas o creadas incluso para Así es. mantener a las masas Adormiladas, enajenadas. enajenadas. Claro. Y pues también en algún punto dejan de ser productivos para este fin porque Ajá. envejecen. Justo lo que te decía, dejan de serles de utilidad. Entonces dicen, ya no nos sirve y está hablando de más o ya es incómodo, quiere independizarse, quiere tener criterio propio, porque pues al final, si esto fuera cierto, como se dice, de que ellos imponen a estos músicos, Sí. estos músicos no son libres, ¿Tú has son visto, meros voceros. ¿Tú has visto a Jim Carrey? Sí, claro. También él está muy como en este tema de que dicen que los Illuminatis Sí. y que él ha revelado muchas cosas. No sé si has visto unas entrevistas Sí, muy raras de muy él. raras. Y también Mel Gibson es otro, Sí. que también ha hecho algunos comentarios y pues ambos han sido al final de cuentas silenciados en Hollywood. Sí. Sus carreras han visto afectadas de manera muy grave, entonces sí da mucho que pensar, la verdad. Sí, porque sí hay una repercusión real. O sea, es Sí. gente que se ha atrevido probablemente a hablar y a denunciar alguna cuestión de los Illuminatis. Y pues sí ha tenido, como los dicen ahí, los meten al congelador Sí. en sus carreras. Y ya Si no bien dan les va, trabajo. si bien les va, o si no, pues. Algunos bueno. los acusan de ciertos delitos, Sí, les salen que- acusaciones. Otros simplemente ya pierden oportunidades de empleo, ya nadie Sí. los contrata. Como tú dices, los congelan. Sí. Es curioso, pero si te pones a reflexionar, no es descabellado pensar esto. No, y sobre todo insólitos que estamos hablando de una sociedad que se mueve en la oscuridad, Ujú. que tienen poder absoluto, ya lo estamos viendo. Sí. Hablamos de la Revolución Francesa y ahora de pues, la creación de Estados Unidos prácticamente, que es la potencia actual, Sí, por decirlo así. Imagínense el poder real claro. que tiene esta sociedad secreta. Cierto. Y una vez que hemos expuesto todo esto, me gustaría que pasáramos a los símbolos del poder moderno, vinculado con los Illuminati. En la industria musical, algo extraño está ocurriendo. Según los teóricos de la conspiración, y aquí entro con lo que decías, Beyoncé y su esposo, Jay-Z, han sido miembros de los Illuminati durante años, alimentado todo esto por la presencia de simbolismo demoníaco repetitivo en sus letras, videos musicales y actuaciones en vivo que supuestamente denotan signos diabólicos. Sí. Pero aquí viene lo más intrigante. Algunos artistas parecen jugar deliberadamente con estos símbolos. Hace como unos 10 años, después de verse atrapados en este ciclo interminable de rumores, una vez más, las superestrellas globales, Jay-Z, Beyoncé, Lady Gaga y Rihanna, o Rihanna, ¿cómo se pronuncia? Rihanna, comenzaron a imitar descaradamente estos supuestos gestos satánicos. Cuernos del diablo, símbolos masónicos, obviamente el ojo y el triángulo, Sí. etc. Solo para provocar una reacción. ¿Será una burla o es una confirmación de su pertenencia? ¿Tú qué opinas? No, yo siento que, mira, como lo estamos viendo y lo hemos dicho alrededor del video, pues son perfectamente capaces de crear ídolos. Sí,
para controlar las masas. Y Sin yo duda. sí creo muy viable, independientemente del talento que tengan estos músicos, porque son talentosos y eso nadie lo duda. Sí, Pero sí siento que puede ser que justo por su talento los eligen. sean elegidos Ujú. para enajenar a las personas. Y sí, la música es muy padre, no lo vamos a negar. Pero sí son gente que mueven masas, pues que le Claro. pueden decir a una niña de 17 años, haz Ujú. esto y lo va a hacer por verla o por Sí. estar cerca de ellos, ¿no? Entonces sí siento que pueden ser personas que estén controladas Ujú. por los Illuminati. Y hay mucho simbolismo. Si tú te pones a ver por ejemplo, a Lady Gaga, en su ropa hay Ujú. triángulos, hay símbolos esotéricos, se podría Sí. decir. Igual lo mismo Rihanna, igual lo mismo Jay-Z. Digo, yo soy más de rock. La verdad, yo no sigo tanto a estos músicos. No, pues el rock tiene... tú Así ya que te pone un diablo no ahí. suelo ver muchos videos de... De hecho, digo que esta Rihanna, hasta luego ni me acuerdo cómo se pronuncia su nombre porque no es un artista que yo siga. Sí. Sí ubico más a Beyoncé porque tiene una trayectoria de más años. Sí, de más años. Y a Jay-Z también obvio, porque es Jay-Z un es músico popular de hip hop, de rap, muy conocido. desde los 90s. Entonces, ya tiene una trayectoria larga. No, y Lady Gaga también tiene una trayectoria muy sólida, muy grande. Sí, pero también es como más cortita, ¿no? Esta es como del 2000 en adelante, Lady Gaga por ahí. Sí, Que se hizo Lady Gaga famosa. sí es más corta su carrera, Sí, pero también ha sido muy polémica. Sí, Ella no, siempre, desde que sin salió duda. con ropa, hay una hecha de gala, carne, ¿no? hay una gala precisamente que se disfraza de, así es un traje, un Ujú. vestido de puros trozos de carne. Sí. Y mira, si me permites agregar a alguien más que a mí últimamente me llamó mucho la A ver. atención, es Travis Scott. Ah, sí, ese rapero, ¿no? Es un rapero. Ujú. Hubo un concierto, no recuerdo cómo se llama el concierto, creo que Astro World, que hizo en Texas, Ni algo idea, así. porque no era lo como, sigo. era como un festival de rap. Ajá. Y en este festival de rap, te lo relato como historia, Ujú. mucha gente se empezó a sentir muy mal. Y hubo decesos. ¿No habrá Hubieron- sido porque ahí estaban consumiendo pues, sustancias pues no poco- se sabe por qué. Se dice que porque era demasiada la cantidad de personas que reunió, o sea, muchísima. Y hablamos otra vez, como que se sofocaron o algo así? ajá, tocamos Ok. este tema del poder de convocación que tienen estos ídolos. Sí, claro. Tienen un poder de convocación, de Sí, jalar personas. por eso son ídolos. Entonces también ahí podría ser que todo esto de los Illuminates le dan importancia a este tipo de personas, Ajá. a estos ídolos, porque pues convocan mucha gente. Claro. Y su música puede tener algún mensaje tal vez subliminal, no lo sabemos, a ciencia Ujú. cierta. Pero lo raro de este evento fue que murieron personas, 5 personas se sofocaron. Ok. Y mucha gente de la que fue dijo sentirse mal, aparte de que era en Texas, Ujú. caluroso, no es un clima pues frío, que digamos No. es estaba al aire, un concierto al aire, extremoso. al aire libre, ajá. Porque Texas en la noche es muy frío, Sí, pero en el día, sobre todo al mediodía, es muy caluroso porque está cerca de lugares desérticos. sí. Y hablan las personas que fueron, que asistieron, que se sintió una vibra muy extraña. Ujú. Y sobre todo se manejó, y tú puedes ver ahí el concierto, mucha simbología satánica. Ujú. Entonces Ok. lo empezaron a él a culpar mucho de que usó simbología satánica y de que lo que cantó era con mensajes subliminales. Ok. Y todavía se ensució más porque sí murieron personas, 5 personas en ese concierto. Ok. Entonces desde ahí a Travis Scott, que es Ujú. tremendo rapero, a mí me gusta mucho, ya quedó como que ahí marcadillo de que También probablemente... es parte de esa red. Pues sí, de Illuminatis o que tiene un vínculo ahí medio satánico, medio raro, ¿no? Y fíjate que todo esto se vincula también con el infame P. Diddy, Sí, claro. porque al final se dice que él también forma parte de una red de poder de Hollywood, especialmente en el tema de la música. Ya habíamos traído un episodio sobre P. Diddy, para quienes no Sí. lo han visto, búsquenlo en el canal, porque está muy bueno. Exponemos las teorías al respecto, Sí. específicamente de P. Diddy, pero en lo amplio. También P. Diddy entra, creo yo, en estos músicos, en estos productores musicales, en estas estrellas, que teóricamente formarían parte de esta red de poder, ¿no? Sí. Que serían estos avatares, por así decirlo, de la verdadera fuerza que vive en las sombras, que no sabemos sus nombres ni sus caras, y que controlan a estos individuos Claro. para su agenda. Sí, sí, sí. P. Diddy también es muy turbia su historia en, Sí. en general. Fundador de Bad Boy Records. Claro. Y en sí, pues, creo que se sabe, creo que la gente que está enterada un poquito BX sabe Ujú. todo lo que está sucediendo, ¿no? Con su juicio y que Sí. está preso y todo. Pero como bien lo anotas, siempre ha sido una persona que se ha manejado como en la oscuridad Sí. y con mucho poder. Claro. Y me gusta mucho eso, dinero. me gusta eso que dices. Probablemente, y me quiero quedar con esa idea más que nada. Ujú. Yo siento igual que tú, son avatares
de los realmente poderosos. Claro. Es como en un videojuego, tú estás jugando y tu monito, tu personaje, pues tú lo cambias, lo vistes o lo puedes empoderar o hacer como tú quieras. Como el GTA. Pero básicamente los Illuminati juegan al GTA, pero en la realidad... con la gente de la vida real. Sí. Entonces, evidentemente, pues me gusta esa idea de que son gente que tienen mucha trascendencia, son muy populares, tienen mucho poder, pero atrás de ellos hay alguien más poderoso que no se muestra. Sí, que no conoceremos. Y por eso cuando esas personas se les empiezan a volver incómodos, o se les empiezan a salir del control que ellos tienen, pues ¿qué pasa, no? Los sueltan a su suerte, les caen los juicios, les caen las denuncias, los meten presos y ahí está Jeffrey Epstein, ¿no? De que lo liquidaron en la prisión. Sí, exactamente. O sea, es lo raro. Es lo curioso. Y todo opera en este marco, ¿no? De las sociedades secretas, del poder que hay en Hollywood, en la industria televisiva. Y si nos vamos, de la música. Daría para un capítulo entero hablar nada más de las cosas que pasan en la televisión, ¿no? Sí. En la música, los abusos de poder, de autoridad que hay. Sí, ahí, yo creo ¿no? que vamos a ir trayendo temas así. Es muy denso. Pero claro, para poder traer estos temas tan increíbles, tenemos que empezar por el origen. Y el origen son estos individuos, los Illuminati. Sí. Ellos son el parteaguas. Sí, como bien lo notas, los demás son avatares, tal vez, de ellos. Así me parece a mí. Y bueno, todo esto ha traído una frase muy poderosa que creo que cualquiera va a identificar porque suena por todos lados, que es la teoría del nuevo orden mundial. Seguramente habrás escuchado esta expresión. Sí, claro, y vienen hasta en los billetes de dólar. Novus Ordum Seclorum. Exacto, entonces, en la era moderna, la teoría de los Illuminati ha evolucionado hacia algo mucho más comprensivo. Esto del nuevo orden mundial. Los teóricos creen que una amplia gama de eventos mundiales y crisis se atribuyen a este nuevo orden. La gran conspiración en curso para ejercer control de los medios, de la sociedad y de la democracia, que es a menudo culpada, esta famosa sociedad secreta y al nuevo propio orden mundial, se les culpa de los eventos y desastres globales. ¿Quién nos recuerda cuando fue el COVID? También se vinculó que un grupo de poder habían creado esto del claro, COVID. Sí, estuvo muy sonado. Muy de sonado. Que fue un invento, una creación, un arma biológica usada para erradicar un poco de gente, ¿no? Entonces, básicamente todo gran evento que simbra al mundo de manera negativa, se le vincula con los Illuminati. Incluso se hablaba de estas máquinas para manipular el clima, las tormentas, el impulso a las guerras. Sí. Todo esto pues siempre se ha manejado, ¿no? En el limbo de que probablemente sean ellos quienes impulsan todo esto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea una coincidencia que cada crisis global parezca consolidar más el poder en menos manos? Mira, yo creo que tiene mucho sentido esa pregunta que haces, porque sí, el poder, cuando empieza a haber crisis o muertes en otros países, pues siempre hay pocos los que son beneficiados de eso, y siempre en las guerras también son poquitos los países que se benefician. Industrias. Y te pongo un ejemplo. Vámonos a algo en corto, ¿no? Volvamos al tema del COVID. ¿Quiénes se vieron beneficiados de esta pandemia? La industria farmacéutica. En primer lugar, los farmacéuticos. En segundo lugar, todo el tema de los hospitales, la industria médica. Tercer lugar, pues los que se dedican a productos que, si bien no son medicinas, son usados también en la industria médica. Por ejemplo, los tapabocas, los geles antibacteriales, ¿no? Los desinfectantes. También se benefició mucho la industria musical y la industria del entretenimiento. Creció mucho. Pues la gente no tenía nada que hacer. Estaban todo el tiempo en sus casas consumiendo contenido, música. Entonces, hubo sectores que sí tuvieron un beneficio jugoso. Colateralmente agregaría ahí, de manera colateral, tal vez no deseado, a la gente que se dedica pues a enterrar personas, ¿cómo se llama? También. Pues ellos se vieron muy funerarios se vieron muy beneficiados. Tal vez no era el objetivo, pero pues colateralmente sí se beneficiaron mucho. Y al contrario, hubo industrias que les fue muy mal. Y me viene a la mente la de los alimentos, por ejemplo. No me refiero a las que venden alimentos, porque esa no le fue mal, sino quiero enfocarme en la industria de los restaurantes. Los restauranteros les fue muy mal
muchos cerraron. Nos consta que muchos restaurantes que eran populares, pues al tener tanto tiempo cerradas sus puertas y sin clientes, no supieron adaptarse, no les daban los números y tuvieron que cerrar. Entonces eso es algo notable. Y así como esta industria, pues hubo otras que también tuvieron afectaciones. Por ejemplo, los cines también la vieron muy mal. Sí, propiamente las cadenas de cine, porque pues sí se consumían streaming. Sí. Pero los cines tradicionales. Sí, me refiero a los tradicionales. Ir con tus palomitas y tu novia. Que son los más bonitos, ¿no? Sí. Esa experiencia esa magia, ¿no? Atemporal de ir al cine, comprar tus palomitas, tus nachos, entras a la sala, te pides tu coca de 2 litros y... Qué bonito, ¿no? Disfrutas. Digo, saliéndonos tantito del tema, qué bonito eso del cine, ¿no? Sí. Desde tanto tiempo atrás, porque es una industria que ya lleva muchísimo. Claro. Y yo creo que no va a morir, ¿eh? O sea, no, sinceramente yo creo que tiene su magia propia. Tiene su magia propia. Jamás el streaming, ni Netflix, ni ninguna compañía... No se va a comparar, ¿no? Va a poder sustituir al cine. Por eso Netflix lo sabe. Y de hecho, muchas veces estrena sus películas en cines y después en la plataforma. Sí, el cine es el cine. Así que bueno, solamente esto era una reflexión sobre cómo las industrias, algunas se benefician en momentos cruciales de tragedia o de crisis y otras colapsan. En las guerras, por ejemplo, pues ¿quiénes se benefician? Las industrias armamentistas. Sí. Las que hacen armas, las que hacen vehículos de combate. Es muy curioso cómo esos eventos permean, ¿no? Sí, tan fuerte. A mí me gusta decir que la historia la escriben siempre los ganadores, ¿no? Entonces, pues en estos casos creo que esta sociedad secreta pues ha movido muy bien sus cartas, ¿no? Para ellos escribir prácticamente la historia a su conveniencia. Y es que mientras millones buscan obsesivamente los rastros de una organización secreta, las verdaderas élites pues ya operan a plena vista, pero ocultas. Esto es, tú te puedes dar cuenta de dónde está el poder, lo percibes, pero ves a los avatares, como te decía, no así a los verdaderos maestros y titiriteros que están manejándolo todo en las sombras. Claro. Te cito un ejemplo. El grupo Bilderberg es un grupo con un poder político increíble, internacional, y es muy conocido, existe, o sea, se habla en las noticias comúnmente que se reúnen, que tienen sucesiones, van líderes mundiales, presidentes, reyes, líderes de corporativos importantes, de grandes empresas, y pues son la élite del mundo, en teoría. O sea, son las caras visibles de la élite del mundo. Sí. Volvemos al tema. Según los teóricos, estos son simplemente pues como apoderados legales, digámoslo así. Prestanombres de estas verdaderas élites que en realidad prefieren estar ocultas. Y ahí entramos a lo que también una vez trajimos al canal, que fue, por ejemplo, la familia Rothschild, que ellos pues, son muy discretos, no les gusta verse con los reflectores, prefieren una vida muy sobria, alejada de los medios, pero se dice que tienen un poder brutal y que controlan bancos, no solo bancos, sino también otros tipos de instituciones financieras, industrias y gobiernos. Entonces, no es una descabellado pensar que tal vez ellos forman parte justamente de este grupo selecto que controla de la élite de la élite. Sí, porque las caras visibles, insólitos, pues todo el mundo conoce a Steve Jobs, o conoce a Steve Jobs, a Bill Gates, Elon Musk. Son caras visibles que todo el mundo ve como ricos, ¿no? Como ricos, y lo ven así, una fortuna de, no sé. Sí, que 270,000 millones y cosas así. Pero realmente insólitos, tal vez atrás de ellos está algún Illuminati, alguna familia Illuminati. Podría ser. Moviéndolos, ¿no? Podría ser. O incluso podría ser alguien adiestrado. O ya con un lavado de cerebro tan grande que pues nada más finja ser un avatar, pues hay una persona que está nada más ahí. Claro. Y visiblemente se lleva pues los bombos, pero atrás de ellos está alguien que prefiere su anonimato. Claro. Y prefiere susurrar, ¿no? En oídos. Por eso a mí me gusta decir que no afirmamos ni negamos nada. Todo puede pasar. Esto que estamos exponiendo podría ser real. Hay demasiadas incógnitas, hay demasiados secretos que aún no son revelados. Y la verdad,
nada de esto es descabellado. Sí, hay muchos easter eggs sobre esto, hay muchas Hay que seguir investigando. Hay teorías, hay mucho simbolismo en el gobierno americano, más que nada. Hay mucho simbolismo y, ¿por qué no? O sea, no escapa de la realidad. Yo me inclino, me atrevo a afirmar de que el gobierno que conocemos, las sociedades que conocemos... Son monigotes. Son monigotes, seguramente de una familia, un grupo de poderosos que realmente ni siquiera dan la cara. Sí, es una idea que cada vez cobra más realidad, sobre todo cuando te das cuenta de cómo se mueve el mundo, ¿no? La política internacional, ahorita que estamos viviendo tiempos muy convulsos. Sí. En Estados Unidos, estos temas de esas crisis que tienen sociales fuertes allá en California. Sí, con los latinos ahorita. En Oriente Medio, el tema de Israel, Palestina, el frente de Rusia con Ucrania, el Donbass y todas esas áreas tan peleadas, guerras que llevan ya mucho tiempo. Entonces, ¿quién dictamina todo esto? Sí. ¿A qué obedece todo este conflicto? No, y cómo también, Marlon, todo va apuntando a nuevos negocios. O sea, las nuevas guerras de ahora, pues en su momento tal vez eran por petróleo, pero ahorita están siendo por minerales, para extraer para baterías, para cosas así, o gases. Exacto. Cosas así que es lo que están peleando ya los países de hoy en día. Ya no se pelean por el oro. No. Ya no se pelean. Y en algún futuro, recursos. En algún futuro tal vez se peleen por el agua, ¿no? Creo que ahí va a acabar con el agua, porque al final, cuando se acabe el agua, ya no habrá más. Va a ser el recurso más valioso. Ahorita pues sigue siendo tal vez el petróleo, los diamantes o los minerales raros, ¿no? Minerales raros. Las tierras raras que le llaman, ¿no? Que de hecho... Justamente Ucrania. Un poco del tema de Ucrania es porque tiene territorios con esos minerales extraños que son muy usados para la industria de la tecnología. Sí, los teléfonos, los chips, los procesadores usan estos minerales, son necesarios para la industria tecnológica. Y entonces hay muchas cosas que al final si te pones a desmenuzarlas y dices, wow, aquí todo está desvelando que sí hay un grupo o una orden que está dictaminando hacia dónde van las cosas. Yo no me convenzo de que esto sea coincidencia, de que pues, estalla una guerra aquí, explota otro conflicto acá y otra guerra por allá. Yo creo que todo esto obedece a una agenda extraña que no comprendemos porque no tenemos la información, pero no lo sé, o sea, tampoco estoy afirmándolo. Sí. Pero hay muchas razones para muchos pensar indicios que pueden llevar a la conclusión de que sí hay alguien, ¿no? Que opera en la sombra. Un grupo. Claro. Procedamos ahora a explicar algunos patrones que desafían lo que venimos comentando. Justamente los grandes eventos globales que parecen seguir estos calendarios específicos. Crisis económicas ocurren en ciclos predecibles. Cada cierto tiempo, ya sabes, una nueva crisis económica, una nueva inflación. En su momento, si recordarás, la Gran Depresión de Estados Unidos, y después pasó el tema en los 80, donde también hubo otra depresión económica, y así se van como en ciclos. México no escapa de esto. Cada cierto tiempo surge una nueva crisis, que en la recesión famosa, la famosa teoría de la recesión, ¿no? Económica, que el país está en recesión, y parece que la recesión es como programada, o sea, cada cierto tiempo se tiene que dar la recesión, y esto pues cobra la economía de muchas personas. Muchas personas pierden sus ingresos, pierden sus ahorros por culpa de estas recesiones. Tiene que haber rescates financieros de compañías. O sea, al final siempre acaba pagando la gente. Sí, ordinaria. Y al final, justo eso iba, que al final pues todo el dinero que se usa para rescatar ese país, viene de los al impuestos. Final lo acabamos pagando nosotros, las personas de a pie. De a pie. Y pues qué más, ¿no? Como da de cuenta como... Igual vamos a la teoría, ¿no? Da de cuenta como sanguijuelas, chupando hasta el último... Y todos estos símbolos de lo que estamos hablando van apareciendo. O sea, es como el hilo que vas tú siguiendo y dices, wow, o sea, aquí otra vez se repite el patrón. Sí. Y se va repitiendo ese patrón de manera perpetua. Y al final, si nos damos cuenta, siempre son las mismas familias las que se benefician. Y siempre son los mismos los que están y mantienen el poder. En el poder. Sí, o sea, son familias, generaciones. Van a decir que estamos obsesionados con los Rothschild, pero ahí está un ejemplo. Sí, a ver cuándo han escuchado que los Rothschild no tengan dinero. O que estén en crisis económica. O que estén en una crisis económica, o que sufran una recesión. Siempre están encumbrados desde la Edad Media hasta nuestros días. Tantos años. Es increíble. Me imagino. Por generaciones.
Los teóricos creen que una amplia gama de músicos, incluyendo, como ya habíamos mencionado, a Beyoncé, en Lady su momento Gaga. Whitney Houston, han sido asociados con este grupo. Pero más allá de la música, este nuevo orden mundial ha sido conectado con una amplia gama de actores que incluye obviamente a los Illuminati mismos, pero también a gobiernos mundiales, a corporaciones internacionales, la ONU, por ejemplo, la OMS de la salud, La OTAN. muchas ONGs, el Foro Económico Mundial, el Banco Internacional y otras organizaciones más secretas, como por ejemplo Bohemian Grove, tan famosa que Bohemian Grove. hasta en la película de Noche con el Diablo, creo que se llama. Sí, muy buena película. De Noche con el Diablo, sí, claro. Es de terror. Sí, ¿Qué y se llama? ya ves que ¿De Noche o Entrevista con el Diablo? De Noche con el Diablo, creo. Sí, De Noche con el Diablo. Noche con el Diablo me parece que es. Bueno, el caso es que en esta película, en cierto momento te narran que el personaje protagonista, que es un conductor de un programa, un late night, se junta con un cierto grupo de élites. Tiene contacto con ellos. Y van como a un bosque y adoran a un ídolo llamado Moloch, que es como una especie de búho, justamente, Justo como un el búho búho. de Minerva. Claro. Y su vida, pues, se viene abajo porque como que se vincula ahí él con estos grupos, y empieza a tener problemas, su mujer enferma, etc. Entonces, es una referencia Claro. al Bohemian Grove, porque hay buena. fotos que han sido muy populares de grupos de personas reunidos en un bosque Sí. y están Haciendo como adorando los rituales o los a una que dicen efigie. sacrificios, ¿no? También. Sí, a una efigie de un búho, Sí. así grandísimo, y como que le prenden fuego, Sí, como de paja o algo como así. de paja. Entonces, ¿qué harán? Sí. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué tipo de ritual es ese? No lo sé, o sea, Claro. es muy enigmático. Sí, muy, muy buena referencia ahí. Te traigo otra también buena. A ver, No sé si tú, bueno, yo te considero que eres fan de Batman. A mí me gusta mucho Batman también. claro. La corte de los búhos de Ujú. Batman. Si pueden ver el cómic de Batman, léanlo. Y sobre todo, lo enigmático es esto de la corte de los búhos. Y creo que también guarda relación con el Bohemian Group, porque es también una logia dentro del cómic de Batman Sí, que controla Ciudad Gótica. sí, una alegoría. Una alegoría muy padre. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis de lo de Batman, porque hay uno de sus más grandes guionistas de esta saga de Batman es Alan Moore, Alan Moore, sí. un tipo muy extraño, un tipo yo creo que muy inteligente. Él es mago y ocultista, y él siempre ha tenido una idea muy extraña sobre la sociedad, y siempre ha también hecho referencia a esto, de grupos de poder, él es anticorporativista, está muy en contra él, por eso ha tenido muchos problemas durante su carrera con la cuestión del cómic, porque siente que se han robado su esencia. Al final él crea las historias, es un tipo muy brillante, los mejores arcos de Batman son de él, entonces lo dejo ahí. Killing Joke, por ejemplo, es de Alan Moore. Ahí sí los insólitos quieren un capítulo de él, también pueden pedirlo, ¿eh? Sería muy padre traer un capítulo de él. Claro, sí, sería muy interesante. Y como te decía, estas ONGs, estas corporaciones, estas organizaciones como la Bohemian Grove, y aquí también, ya lo habías mencionado en un principio, las logias escolares o estudiantiles, como Skulls and Bones, donde se dice son semilleros de estos líderes. Sí. Se habla de que estas logias estudiantiles realmente lo que hacen es reclutar a las nuevas figuras que van a dirigir el mundo, porque obviamente los otros van envejeciendo, van por el paso del tiempo dejando los lugares, ¿no? Sí, vacantes para nuevos. Y se requieren nuevos jerarcas, nuevos líderes, entonces de ahí salen Sí. de estas universidades que son carísimas, donde va la élite, no Sí. cualquiera estudia en Yale. O Harvard o de universidades así, ¿no? Y estas logias Princeton. estudiantiles, exacto, tienen sus centros de operaciones en estas universidades. Yo no sé qué tipo de rituales practiquen, pero sí sé que manejan rituales muy secretistas, Sí, muy de logias. sí, muy antiguos, y pues al final se nota bastante que estas personas sí toman estos lugares de poder. Al paso de unos años son los nuevos directores del Banco Mundial, Presidentes. presidentes, líderes de la ONU. Ahí está George W. Bush, hijo y padre, ¿no? Por ejemplo, ellos son fueron de presidentes. Skulls and Bones, Así precisamente. es. Así que
la pregunta sería, ¿son todas estas conexiones producto de la imaginación o hay hilos invisibles que conectan todos estos puntos? ¿Tú por qué te inclinas? Yo me inclino, Marlon, y me voy a quedar con esta idea, que sí, hay conexiones, que evidentemente los Illuminatis usan todo este aparato que ya han creado y porque tienen los medios, claro. Llevan años en la sombra operando, moviendo el interés de naciones enteras, y creo que todo desde Hollywood, desde los actores de televisión que vemos, los cantantes que seguimos, todo es parte de esta red que tienen ellos. Incluso los medios de comunicación, los periódicos, al final hay que recordar que la información es un arma muy valiosa. Sí. Aquel que controla la información, lo que te llega, lo que tú crees que es la verdad, es quien tiene el sartén por el mango. Y aquí hago referencia a una famosa obra de George Orwell, que se llama 1984. Una novela bastante influyente en la cultura, que habla justamente de cómo este gobierno, este grupo de poder, manipulaba la información. Le decían el Ministerio de la Verdad, pero en realidad se la pasaba diciendo puras mentiras. Sí. Y la gente se creía todo esto. Al final... O el Ministerio de la Paz y hacia la guerra. Entonces, esta información que la gente le llegaba y que la gente tomaba como la verdad irrefutable, porque lo decía los medios de comunicación, lo decía el gobierno, ¿qué nos hace pensar que la información que nos llega como supuestamente la verdad no esté ya trabajada, manipulada, para que la recibamos de cierta manera, ¿no? Sí, ya masticada, digámoslo así, ya para que nuestra cabeza no piense más allá de lo que nos están diciendo. Y volviendo a la pregunta que me hacías, pues yo me quedo con esa idea de que siento que todo es parte de una red, que las personas que controlan el mundo están en la sombra, y que todo es parte de un fin de ellos. Sí, incluso manipular a estas personas no famosas, como lo digo, como lo habías dicho tú muy bien, son avatars de esta gente. O sea, un presidente fácilmente puede ser promovido por ellos. Claro. O incluso, pues, quitado del camino, ¿no? Para darle oportunidad a alguien más. Y todo guarda relación con las logias, en especial los Illuminatis, que podríamos decir, como bien lo decías, la logia de logias. La logia de logias, ¿no? Sí. Quien controla a las demás. Como el jefe de jefes, pero aquí es la logia de logias. Sí, entonces pues yo me quedo con esa idea, Marlon, de que sí hay conexiones y que los insólitos también opinen. Sí. A ver, queremos saber las opiniones que tengan sobre este cuestionamiento. Y ¿tú qué opinas? Yo quisiera saber qué opinas tú al respecto antes de pasar al otro tema. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Tú piensas que los Illuminatis influyen en el mundo hoy en día? ¿Que todo lo que vemos es parte de un camino que ellos han trazado? A mí me es difícil afirmar primero que se llamen Illuminatis. O sea, creo que al final existieron, claro, porque está probado su existencia en los documentos históricos. Pero puede que se hayan cambiado de nombre. O sea, llamarlos Illuminatis tal vez sea impreciso porque tal vez justamente ya no se identifican como tales. Pero sí considero, independientemente de si se llamen Illuminatis o se llamen tal cual, que hay grupos de mucha influencia en la política, en la economía, en la industria del entretenimiento, porque es importantísima esa industria para mantener a la gente ocupada, sí, claro, distraída. Y también en los medios de comunicación, que también es una herramienta importantísima, porque es lo que la gente procesa, lo que le llega, el conocimiento que pueden adquirir. Y sí, estoy asumiendo que hay un grupo o grupos de personas que manipulan todo esto a su favor. Creo que sí hay una agenda política internacional, llámale tú como quieras, agenda mundial o como sea. Yo sí creo que se organizan, que se ponen de acuerdo para dictaminar el destino de factores importantes de nuestro mundo. Medio ambiente, recursos naturales, la guerra, la paz, la salud. La economía. Sí, justamente estas organizaciones bilaterales, como se les conoce, la ONU, la OMS, creo que son herramientas o medios que son diseñados para estos fines. A de cuenta son como una herramienta, como una simple, no sé, un artefacto, un constructo. Para un fin. Para un fin más allá. Y pues nosotros nos quedamos con la idea de que la ONU, que ahí ellos
acuerdan la paz mundial y que no haya guerras, pero pues todo el tiempo está habiendo guerras, la ONU parece que no funciona. O la OTAN también que está ahí. O la OTAN, o la ONU es realmente simplemente el que orquesta y el que va como que dando estos ciclos que hablábamos. Cada cierto tiempo explota una guerra acá, y pasan unos años y ahora va a explotar una guerra acá y tienen su agenda, ¿no? Y lo curioso es que... Ya toca guerra, otra guerra en Oriente Medio. A ver, ya hay que, pum, pícale el botón y ya explota, ¿no? Y dentro de 2 años tenemos ya agendada la guerra por acá. O sea, pareciera que eso es lo que está pasando, porque pues paz no hemos conocido, una paz absoluta. Yo no recuerdo. Siempre el mundo ha estado en guerras en diferentes lugares. Así que sí, en respuesta, ya creo que ya me extendí, pero siendo sintético, sí creo que hay un grupos de personas poderosas que viven en las sombras y operan en la oscuridad, en las sombras también, que controlan el designio del mundo. Pero, insisto, yo no diría que se llamen Illuminati. Nosotros tal vez así lo identificamos por la cultura popular, pero posiblemente solamente se identifican como fulanos de tales, o sea, con nombres propios, o tal vez tienen un nombre distinto, y sí, se ponen de acuerdo para manipular todo. Sí. Eso es mi respuesta a tu cuestionamiento. Y insisto, me gustaría conocer la opinión de los insólitos sobre esta cuestión. Y dicho todo esto, ¿qué te parece si ya brincamos ahora a algo que posiblemente les va a interesar bastante, porque es inquietante? Los mensajes ocultos y el predictive programming. En la cultura popular moderna, algo curioso ocurre. Muchos teóricos de la conspiración alegan que los contenidos de medios ficticios, en un proceso llamado programación predictiva, influyen en las mentes de las personas, básicamente una manipulación para referenciar falsas banderas planificadas, innovaciones tecnológicas, cambios sociales y otros eventos futuros. ¿A qué me refiero? Te hacen creer algo que realmente pasa, pero tú crees que es ficción. O sea, básicamente es como si dijeran, miren, aquí estamos, pero tú no sabes que estamos. En realidad tú crees que esto es una invención. Tú crees que es parte de la parafernalia, pero sí estamos nosotros dominando el mundo. Te lo estamos haciendo saber en caricaturas, en películas, en la música, y tú te vas acostumbrando a este mensaje de tal manera que lo normalizas, y en tu mente, de manera muy subconsciente, lo ves como... O sea, es como una especie de lavado de cerebro inconsciente a través de los distintos medios de comunicación, medios digitales, de entretenimiento, para convencerte y hacerte normalizar que hay una sociedad que te manipula y que te controla. Uh-huh. Es algo siniestro y tal vez un poquito complejo de entender, pero sí, eso justamente es lo que se llama programación predictiva. Sí, claro. Pero para eso está aquí la Sociedad de lo Insólito, para que nuestros insólitos estén bien despiertos. Sí, exacto. Y aquí me gustaría, por ejemplo, hacer referencia a una novela muy importante y muy buena. Yo la leí hace muchos años y me encantó. Me acuerdo que me la leí creo en un día. Ángeles y Demonios, de Dan Brown. No, pues ya te vas con uno de los mayores escritores que tienen que ver, ¿no? Con sí, las sociedades y justamente ocultas. Todo el arco de esta novela habla de los Illuminati y de cómo controlan la sociedad desde tiempos antiquísimos. Es una novela que inspiró una película también, que se llama igual y, si no mal recuerdo... Código Da Vinci también está. Sí, y Ángeles y Demonios con el actor Tom Hanks. Son novelas que siempre manejan un tema central. Grupos de poder que controlan a la sociedad, tanto en el Código Da Vinci como Ángeles y Demonios y otro libro... Fortaleza Digital, y uno menos conocido que se llama La Conspiración, que de hecho es de sus primeras obras. Siempre ese es el tema que maneja este autor. Grupos de poder muy secretos que controlan sociedades, países, instituciones internacionales. Muy buenos libros, para la banda lectora, denle una oportunidad allí a estos libros de Dan Brown, son muy buenos y justo te empapan, ¿no? De este tema. ¿Y qué tiene que ver esto que te comento con lo de la programación predictiva? Bueno, tiene que ver en el tema de que tú lo normalizas. Te dice el autor que los Illuminati y tal, y tú lo ves como una ficción, pero básicamente ellos están como mostrándose ante ti de qué manera manipulan todo.
tú lo lees como ficción en la novela y dices, wow, qué loco. O en una película. Qué genial, pero básicamente está diciendo, mira, nosotros estamos haciéndolo, estamos controlando, así como tú estás viendo en esta novela, es lo que justamente hacemos. Y como que te van programando para que te convenzas de que así es, inconscientemente, tú ni siquiera lo piensas. Pero si pones a preguntar a las personas en la calle un día que hagas un experimento social, mucha gente sí te va a decir, yo sí creo que hay un grupo que controla el mundo. La mayoría de las personas atreverán a decir eso, me parece. Sería un experimento social muy interesante. Sí. Pero yo estimo que el 80% o más, diría así, yo considero que hay un grupo que controla pues los designios, ¿no? Incluso no solo en México, sino a nivel internacional. Y ahí cobraría, Marlon, relevancia, si me permites decirlo, pues todo el medio, ¿no? De entretenimiento, Hollywood, el medio musical, pues todo esto es parte de esta programación que tú mencionas. Y la pregunta sería, ¿todo esto es mero entretenimiento o justamente preparación psicológica para cuando ellos decidan rebelarse? Tú digas, no, pues ya me imaginaba, ¿no? Que nos controlaban así. Esa es una pregunta interesante también que nos hemos formulado. No solo se ve en las novelas de Dan Brown, también hay muchos videojuegos que manejan ese tema de sociedades secretas, de grupos de poder que controlan, y quisiera abundar más, pero vamos a dejarlo un poquito más adelante. Sí, hay unos muy buenos. Para una sección que tenemos lista para justamente abordar el impacto cultural, ¿no? Que tiene todo esto. Oye, imagínate que los Illuminatis fueran todos unos aliens que nos están controlando. Ahí ya metemos otro tema que también es muy popular en los temas conspirativos, que es entre los famosos, me atrevería a decir, los famosos reptilianos. Reptilianos, ¿no? Y los grises. Ajá. Pero bueno, eso da para un tema aparte, no hay que juntarlos porque no acabaríamos. No vamos a acabar insólitos. Así que mejor lo vamos a dejar para después. Sí, tiene que ver un poco, ¿eh? Se mezclan al final de cierta manera, pero hay que ir por partes. Como Jack. Como el viejo Jack. Ahora pasemos a lo que he denominado el gran juego. The Big Game. Consideremos por un momento esta posibilidad. ¿Y si los Illuminati nunca desaparecieron realmente y simplemente evolucionaron adaptándose a cada época, operando no desde castillos allá en Baviera, sino desde las salas de juntas de las grandes corporaciones y de los organismos internacionales, que es lo que hemos venido teorizando? Pero ahora convenzámonos de que esto fuera cierto. Sí, puede ser. Hay muchas reminiscencias de que esto tiene lógica. Claro, el corporativo cada vez, las empresas. El corporativismo cada vez toma más poder. Y parece que el mundo va hacia una sociedad así. Corporativista, en la que el gobierno se va a fusionar con las grandes corporaciones para crear algo distinto, donde, no sé, eso sería un mundo terrible. Vamos a hablar de algunos, porque aquí entra mucho buenos videojuegos. Entra un juegazo. Sí, y otro más que también tengo ahí en mente, pero no comamos ansias, vamos a ir por partes. Solamente dejo esa pregunta, me gustaría que también... El corporativismo está arrasando, cada día más. Ahí está Starlink, está todas las empresas de Elon Musk. Elon Musk fue consejero del presidente estadounidense, hace muy poquito dejó el cargo. ¿Influyó para sus negocios? Yo creo que sí. Es una pregunta que la dejo en el aire, pero es una muestra de lo que puede pasar cuando un empresario o una corporación tan poderosa se fusiona con un gobierno y crean algo nuevo, una quimera de algo, ¿no? Del poder. Entonces, lo dejo ahí, en el aire. Algunos creen que el legado de los Illuminati persiste a través de organizaciones fraternales contemporáneas, con afirmaciones de que han jugado un papel en eventos históricos significativos y que continúa influyendo en el poder global. Esa es básicamente la síntesis de lo que se entiende por Illuminatis, una sociedad antiquísima que ha venido evolucionando, se ha adaptado a los nuevos tiempos, sí, como un camaleón, siempre se va camuflando. Se presume que ya no existe, o bueno, hace mucho tiempo. Formalmente dejó de existir, pero sigue habiendo indicios, sigue habiendo huellas de su existencia hoy en día. Como bien lo anotas, igual es un grupo o varios grupos, pero sí hay personas, ¿no? Moviendo los hilos en las sombras. Exacto. Los métodos habrían cambiado. Ya no es lo mismo manipular una sociedad del siglo XVII, del siglo XVIII,
a manipular a una sociedad del siglo XX o del siglo XXI. Obviamente esto obliga a cambiar los métodos de control. Ahora hay internet, ahora hay redes sociales, ahora hay inteligencia artificial. En aquellos tiempos, a lo mucho había periódicos, había pues voceros, ¿no? Famosos, como se le decían, estos que llegaban a las plazas públicas y daban el mensaje. No, heraldos. Los famosos heraldos. Iba a decir juglares, pero creo que esos hacían... No, son músicos. Los cantaban. Heraldos, que eran que llegaban, se postraban en un púlpito y daban las noticias del gobierno. Sí. De tal manera que el control, pues siempre ha sido bajo las mismas circunstancias, eso sí. Si bien los métodos han cambiado, los objetivos no. ¿Qué se busca? Controlar la información, influir a través de la cultura y poder a través de la coordinación. O sea, eso no ha cambiado, es inmutable. Siempre buscan tener este control sobre estas cuestiones. Pero los medios o el procedimiento tiene que evolucionar. Ese es un dato que también debemos dejar manifiesto de cómo operaría este grupo. Sí. Y entramos ahora a la tecnología como nueva herramienta, justamente con motivo de estos métodos cambiantes. En esta era digital, las herramientas de control ya no son las mismas que hace 300 años, hace 200 años. Los algoritmos ahora deciden qué vemos, los datos predicen cómo nos vamos a comportar, las redes sociales moldean cómo pensamos, con quién nos juntamos. Sí, moldean tu personalidad totalmente, ¿no? A través de las redes, como es bien sabido, o sea, casi eres lo que ves en Instagram, en Facebook, en Twitter. Te hacen desear una vida distinta, una vida que puede ser irreal. Tú ves ahí, típico, ¿no? Que te da envidia que ves a un tipo que... mamadísimo, con una vida... Ahorita, una vida de sueño, ¿no? Hay un güey bien irreal. Bueno, yo lo considero irreal, y no porque esté gordito, pero lo considero muy irreal. Es un vato, no sé su nombre. Es un vato que supuestamente está mamadísimo, así. Apenas, de hecho, corrió con Show Speed, que es un influencer. Pero el vato, según que hace su rutina, está así súper toro. Se levanta a las 5 de la mañana, se lava la cara, se come un plato. Ya lo he visto, sí. Y que, o sea... Que le ponen fruta en el jarrón en el que se moja nada más la cara, la cara, y abre una botella así carísima y se lava la cara. Y nadie le cree al güey porque como que pasan... No, y luego tiene unas asistentes que todas tienen así típica supermodelo, ¿no? El asistente que está esperando a que él se despierte para hacerle todo. Sí, le han hecho mucha parodia, pero lo cagado es que, o sea, pasa segundos entre y le dicen, oye, ¿qué onda? Te teletransportas de un lugar a otro, porque ni siquiera, o sea, dice 5 con 1 minuto, se está levantando, 5 con 3 minutos, ya se acabó de bañar, o sea, una cosa así. A lo mejor es Flash y se hace todo rápido. Pero es eso, o sea, justo como lo dices, gente ve eso y quiere seguirlo, imitarlo, ser así. Influyen bastante, entonces la gente ve... Sí, tú compras ese modelo. Sí, toma como parámetro cosas irreales, cuerpos perfectos. Sí. Vidas perfectas, que parece ser que ellos no trabajan, que toda su vida es fiesta, diversión, y placer. Que tienen 3 carros de lujo afuera, una mansión. Puro Lamborghini, puro Ferrari, una casa gigantesca. Y te van haciendo te van formando de cierta manera que te conducen al consumismo. Porque tú quieres ser como esa persona, pues claro. Él te recomienda que consumas tal suplemento. Sí, y ahí entran, Marlon, también todos estos vendehumos, ¿no? Que son personas que te dicen, no, pues invierte esto, haz esto y vas a tener tantos millones. Y después viene un fenómeno que se da mucho, que es que muchas personas caen en depresión. Porque no pueden alcanzar estos estándares irreales. Justo, esos estándares. Y también, y se dan hombres y mujeres. Hombres que quieren tener estos físicos, estas vidas, estos deportivos, estos viajes. Y mujeres que, tal vez en el sentido más sentimental, quieren tener esas relaciones idílicas que pregonan en internet, ¿no? Sí, ese cuento de hadas irreal. Sí, de que todo perfecto. Todo perfecto, que nada pasa, de que se van de viaje a 10,000. Típica foto así, de la manita, ¿no? En una playa exclusiva del mundo, como si eso fuera normal. Sí, que una vida de lujos, ¿no? Rodeado de lujos. Y esto genera depresión, porque se sienten que no alcanzan estos estándares, sienten que sus vidas son insignificantes. Es un tema súper complejo, un tema muy polémico. Muy polémico, sí. Pero si lo analizamos con lupa,
es real que influye para mal todo esto de las redes en muchos de los casos. Sí, moldea, hay cosas Moldea tu mente y tus pensamientos, tus ideas. Te implantan ideas, sí. conceptos, principios Me que no te pertenecen. recuerda mucho, y ahí lo dejo para los insólitos, el libro de Homo Videm. Sí, Digo, era con la televisión, que era el mecanismo de aquella época. los 90s, de 80s. de cómo te influenciaban, también te vendían estas vidas Sí, prácticamente irreales. utópicas, ¿no? En la televisión, familias, pues bien, ¿no? De buena economía, todos iban de viaje. Y pues era como eso, ¿no? Que te implantan ideas a través en este caso de la televisión. Hoy en día es a través de las redes sociales, del internet, del YouTube incluso. Entonces Sí. hay muchas formas. Y como dices muy bien, o sea, hay gente que de verdad sí se deprime porque no alcanza Claro. esos estándares tan estándares. altos de vida, ¿no? Exactamente. De tal manera que todo esto nos lleva a pensar que si una organización quisiera controlar las mentes y los comportamientos de miles de millones de personas en este siglo XXI, justamente no utilizaría estas herramientas para hacerlo. Las redes sociales, el internet, los medios de entretenimiento. Sí, es Eso haría. es una fusión de todo esto. La industria musical, como ya lo Así vimos, es. la industria del cine. Estamos ahora sí que flanqueados, Todos caminando hacia el mismo destino. ¿no? Y flanqueados por todos los ángulos. O sea, Sí. no hay ángulo. Hoy en día, creo que un joven de nuestra edad o más joven se desarrolla su día a día entre aparatos, viendo TikToks. Prácticamente 23 horas de su día se invierten en redes sociales. Sí. En ver cuántos likes tuviste en tu última foto de tus vacaciones, cuántos comentarios tuviste en TikTok de tu último video bailando la canción de moda. Sí, estos trendings que son de baile o cuántos likes tuviste, cuántos corazoncitos te dieron por una publicación. Exacto. Sí, ya ya las relaciones incluso tanto influyen insólitos que ya las relaciones pues son más por teléfono, Sí. por ver el Instagram del otro, de que si te checó el Snapchat, que si no, hay Ajá. estos nuevos conceptos Le reclamas a la novia, al novio que no le dio like. de que si me gosteó, no me gosteó. Ajá. Y son nuevos conceptos que van surgiendo, ¿no? Entonces ya la vida pues trasciende Sí. tanto en los aparatos tecnológicos. Típica escena, ¿no? Estás en un restaurante, la familia o la pareja, y pidieron el platillo, les trajeron ahí las enchiladas, los chilaquiles de desayuno. La cochinita. Y están los dos chicharroncito. así, cada quien de su lado con el teléfono. Ya no hay un diálogo real, ya no No. estás hablando. Estás inmerso en tu red social, tienes enfrente a la persona que te acompaña, tu pareja, tu marido, tu novio, y no hay un diálogo. O Y si- eso se va cada vez normalizando más O si no, previo a dar la prueba de tu comida, le tomas una foto y la subes a para tu subirla al historia. Instagram. Y mucha gente hace eso, digo, cada quien, ¿no? Que Sí, lo haga. Está cada bien, quien. a veces sientes orgullo porque preparaste un plato tú, Ajá. lo que sea, está chido, ¿no? Adelante. Sí. Pero sí pasa esto de que parece que todo lo tienes que postear. Sí, exacto, la idea es, si no lo posteaste, no viviste. No lo hiciste o no pasaste por Porque esa todo, experiencia. para que puedas haber vivido esta experiencia, este momento, más allá de disfrutar el momento en la realidad, Claro. de Las disfrutar tu personas que te platillo, rodean, las personas con las que estás. disfrutar la playa, la arena, el sol, ese bosque hermoso, no lo disfrutas si no posteas una foto de que estás en ese bosque, de que estás en esa playa, de que te comiste esas enchiladas o de que estuviste en ese concierto. Dejas de disfrutar el momento para simplemente enfocarte en una pantallita en la que quieres que todo quede reflejado, y es triste. He visto a mucha gente que va a conciertos y están más preocupados en la grabación Que de disfrutar, que disfrutar el lo que momento, sienten. escuchar la música, Cantar. ver a tus artistas favoritos. Estás ahí viendo con la camarita para grabar todo. Claro. Y te pierdes en la cámara y dejas de escuchar incluso la canción o ver a los artistas, ¿no? Haciendo el show. Entonces, eso me hace mucho eco. Me hace preguntarme si no estamos dejándonos ya consumir demasiado por estos sistemas de información, estas tecnologías, estas redes sociales, que ya nuestras vidas son más virtuales que reales. No, y hay teorías, Marlon. Bueno, no son Por ni ejemplo, siquiera teorías. Lo del ajá. metaverso. A eso iba, el de metaverso, Facebook. que ya nos quieren trasladar a una vida más virtual que una vida real. Parece ser que quieren que nos vayamos a vivir dentro de una computadora, Ujú.
donde nuestras vidas van a importar más en lo digital que en la realidad. Ya te están vendiendo casas dentro del metaverso, ropa del metaverso para que vistas a tu avatar justamente. Sí. Con la ropa y ya de marcas, ¿no? No, y que pases... Gucci le compras a tu avatar, que es absurdo, a tu avatar, que es un dibujo, le compras ropa Gucci y tú en la realidad a veces ni tienes eso. Nada, ¿no? Y una especie tal vez de letargo, quieren que entremos, como que ya nuestra vida real, y es lo que se especula en muchos animes, en mucha, pues, dibujos, películas, se ha hablado de esto, ¿no? De cómo ya... pues pasas a estar conectado ya a una máquina, ¿no? Y es justamente porque... Como Matrix, por ejemplo. Como la Matrix, exacto. Y es justamente porque, volviendo al tema de los influencers, nos hacen ver que sus vidas son así, pero en realidad no. Eso es un momento que ellos capturaron para hacerte pensar que así viven, pero en la realidad sí, no es eso. Tienen problemas. Tienen vidas normales. Como cualquiera. Tienen problemas, te hacen ver algo idílico. Te hacen ver que tienen ese Maserati y en realidad lo rentaron para la foto, para la sesión, para el video. Que tienen esa relación perfecta de cuento de hadas cuando en realidad tienen una relación con altos y bajos como todas las demás. Como cualquiera. Sí. Entonces uno idealiza y se deja llevar por esas cuestiones. Al final, como no son alcanzables, terminas desairándote. Y eso provoca mucha depresión. Vivimos tiempos de mucha depresión porque la gente siente que sus vidas no tienen ese estándar tan alto, irreal. ¿no? Y eso genera problemas muy graves en la sociedad. Mucha gente con depresión juvenil, depresión infantil, etcétera. Sí. Es un tema complicado y todo eso tiene que ver, tal vez nos estamos apartando un poco de los Illuminati, pero es que esto es parte de, se relaciona de una manera. Del control que ejercen sobre las masas, como bien lo notas. Sí. Y bueno, a través de los nuevos medios, porque tiene que ver tanto, porque estamos hablando de los nuevos mecanismos que usan probablemente estas sociedades secretas para controlarnos, ¿no? Para mantenernos en este estado letargado, de no protesta, de no darnos cuenta, ¿no? De lo que pasa. Exacto. Y justamente cuando entramos al umbral del dominio cultural y cuando la ficción moldea la realidad, nos damos cuenta de que hay algo profundamente inquietante de cómo aparentemente los Illuminati han conquistado no solamente las teorías conspirativas, sino cada rincón de nuestra cultura. Como si una fuerza invisible hubiera orquestado su presencia en nuestro entendimiento, moldeado gradualmente nuestra percepción de lo que es posible. Y vayámonos por partes en estos campos. Entremos a la literatura. En 1975, la trilogía Illuminatus de Robert Shea y Robert Anton Wilson no solo se convirtió en un éxito de culto inesperado, sino que atribuyó los supuestos grandes encubrimientos de la era, como quien disparó a John F. Kennedy, a los Illuminati. La trilogía fue bastante influyente. Se popularizó el mito de una superconspiración Illuminati. Esa es una de las obras más influyentes de este tema. Pero aquí viene lo extraño. ¿Cómo dos escritores desconocidos tuvieron acceso a información tan detallada sobre rituales secretos y estructuras de poder? ¿Y por qué su ficción se lee como un manual de operaciones? ¿Tienen ellos que ver con algo de estos grupos? Uh-huh. ¿Les han pasado información? Es justamente lo que veníamos hablando de esta programación predictiva. Te están diciendo, aquí estamos, te controlamos, no puedes hacer nada, simplemente déjate llevar. ¿O se lo inventaron estos autores? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Tú qué opinas? Pues puede ser, ¿no? Parte de esta como manera de manipularnos, ¿no? De tenernos ahí, de mostrarse. Decir, mira, aquí estamos controlando. Pero no puedes hacer nada porque pues nosotros controlamos tu vida. Décadas después, Dan Brown, volvemos a este autor tan famoso, catapultó este misterio a las masas, justamente con la obra que ya habíamos dicho, Ángeles y Demonios, en el año 2000. Esta novela introduce al personaje Robert Landon, quien recurrirá en todas las entregas, generalmente de este autor, como el protagonista de las novelas. En este universo, el movimiento Illuminati fue fundado por Galileo Galilei y otros como una reacción ilustrada a la persecución de la Iglesia Católica. Esa es la premisa que ellos usan. Si bien en la historia pues no fue así, porque ya hemos visto que los Illuminati en realidad se fundaron en Baviera por un maestro de derecho canónico, lo cierto es que sí toma él muchas referencias, sobre todo la simbología.
si te fijas en el libro, porque hay ilustraciones, Sí. se hace mucha referencia a la simbología típica vinculada con los Illuminati. Claro. Hay una película que ya decíamos, en el 2009, que básicamente replica la historia. Aquí quiero hacer también referencia a una famosa caricatura que tal vez recuerdes, con mucho cariño posiblemente, yo sí la recuerdo con mucho cariño, Gárgolas. Sí, Gárgolas, muy padre. En Gárgolas, los Illuminati son parte del lore, tienen mucho que ver con la trama, y que fueron fundados por los seguidores del rey Arturo. Tienen 666 asientos clasificados del 1 al 36, que son como grados de rituales, de logias, y los fundadores y miembros tienen estimulantes de rejuvenecimiento para que puedan unirse a Arturo en traer a un nuevo reino o un nuevo orden mundial. Y vamos entrando ahora sí a los videojuegos, porque veo que estás desesperado, que ya quieres entrar a ese campo. Claro. Típicamente, en los videojuegos se representa a los Illuminati como la organización villana definitiva, a la que los jugadores deben derrotar. Pero siempre hay un patrón perturbador. En estos juegos, los Illuminati nunca son derrotados realmente. Siempre regresan. Siempre están ahí latentes, esperando volver a atacar o volver a controlar. Tienen siempre un plan más grande. Y ahora sí, así que anticipándome, quiero mencionar un juego que para mí hace referencia muy importante a los Illuminati. Estoy hablando, no referencia directa, pero sí una influencia. Estoy hablando de Metal Gear Solid. Claro. Los Patriots. No sé si recordarás, los Patriots fueron fundados ahí en el juego según por un grupo muy compacto. El comandante Zero, por ejemplo, es uno de los líderes que funda a esa organización. Y básicamente te explica el juego que este grupo controla todo. Y de hecho se enfoca mucho en la industria de la guerra. Claro. Ellos organizan las guerras mundiales entre ciertos lugares, ciertos países, para mantener alimentando a la industria bélica. Sí. Y te hablan de un concepto muy interesante: la economía de la guerra. Sí. Este juego, esta franquicia más bien, me parece una genialidad. Hideo Kojima con esta entrega esa serie de entregas. Que por cierto va a tener un remake, el 3. El 3. Creo que hizo algo increíble porque realmente logró reflejar los miedos de la generación posguerra, de la Guerra Fría, y cómo estas élites controlan desde las sombras, porque te decía que los Patriots básicamente manipulan la economía mundial, de hecho te lo dicen literal, que eso se encargan. Sí. Y llegan a un nivel en el que ya ni siquiera son personas, sino que son inteligencias artificiales. Sí. En el Metal Gear Solid 4 ya descubres que al final los Patriots murieron hace mucho, los fundadores, pero ahora dejaron unas IAs que son las que van controlándolo todo. Sí. Y yo me atrevería a irme más atrás un poco y precisamente me remontaría para los insólitos que lo han jugado, que tengan la oportunidad de jugarlo. Va a salir el remake, el Metal Gear Solid 3, Snake Eater. En ese Metal Gear Solid se habla de un legado, el legado de los filósofos, que era una cuenta de dinero así enorme, que es lo que los Patriots toman para fundar esta logia. Y aquí también, como lo hemos venido diciendo, el corporativismo toma mucha influencia, porque los Patriots se llegan de estas corporaciones para desarrollar armas. Sí. Armas mecánicas, biológicas. Los famosos Metal Gear. Sí, y empiezan a crear la industria armamentística, a crecer, pero en compañía de estas industrias, ¿no? Estas empresas. Sí, como que se enfoca mucho en esta corporación de la guerra. Claro. No a otras. Sí. Todo es guerra, o sea, te hablan hasta de la frase de la guerra nunca cambia, es perpetua. Y pues el mundo realmente está tan convulso ahorita que dices, oye, pues no tiene tanto alejamiento y tiene de la realidad. sentido. Ves en Estados Unidos, por ejemplo, empresas como DARPA, que se dedican a crear armas, bueno, podría decirse que como material militar de objetos, pues, así que pueden ayudar en los conflictos bélicos. Y además siempre se ha hablado de que la guerra es un negociazo. Un negocio muy redondo. Siempre se ha vinculado, por ejemplo, Estados Unidos con que una de sus industrias más lucrativas es la de la guerra. Por eso a cada rato que toma acá, que invade acá, que según liberta
por cierto lugar, a un Y justo grupo. eso también se maneja mucho en el juego de Metal Gear, la imagen de Estados De Unidos libertador. como libertador de los pueblos que están sometidos. Hay un juego precisamente donde va a Nicaragua y liberta y la contra nicaragüense. Todo esto se mete ahí. Muchísimo. Muy buen juego, muy buena recomendación. Sí. No sé si traigas otra ahí en el tintero. Sí, traigo al juego más recientemente, Cyberpunk 2077. El corporativismo ahí creo que es uno de los juegos que lo refleja de mejor manera, porque básicamente te habla de una sociedad manipulada para consumir, el hiperconsumismo, donde te dictan qué comprar, qué comer, qué hacer, hipersexualización. Todo está hipersexualizado para mantener tu mente siempre obnubilada. Y cómo las corporaciones se fusionan con los gobiernos para crear un nuevo sistema. Sí, nada alejado de lo que está pasando, ¿no? Y eso cada vez te das cuenta que va pasando más y más. Los implantes. Sí, los implantes, el cyberware que se le denomina en el juego, ya se está viendo. Ya hay una persona ahí que le pusieron un chip en la cabeza, en el cerebro, Neuralink, y que ya controla cosas, computadoras con sus pensamientos. Ya hay por ahí implantes muy avanzados, que ya hasta prótesis de manos, muy articulados. Y hay taxis que se manejan solos en San Francisco. Como en el juego, que los de la main justamente eran taxis que eran manejados solos por IAs. Solitos. Entonces, no lo sé. Me parece que son demasiadas coincidencias. Yo quisiera recomendar Assassin's Creed. Sí. Más que yo me iría ahí por el tema, tal vez no es tan moderno, o sea, no toca temas tan actuales, pero sí toca temas de las logias, de las sociedades secretas. Por un lado los templarios, que son la sociedad secreta mala dentro del juego, y por el otro lado los assassins, que son, por decirlo así, los buenos, ¿no? Entonces me gustaría, el tema de los artefactos, ahí también es muy valioso, los artefactos de poder. Sí. Y la otra recomendación que les haría, insólitos, que si tienen la oportunidad, y yo siempre lo voy a recomendar porque yo soy muy fan de ese juego, Fallout. Fallout a mí se me hace que también bebe mucho de la idea de las organizaciones secretas, en especialmente tal vez de los Illuminatis. Ahí en el juego hay una, pues que es el gobierno propiamente quien sigue manipulando. Incluso ya después de las caídas de las bombas sigue manipulando el gobierno, ¿no? A las sombras de estos líderes que no conocemos, que hacen guerras entre ellos y pues básicamente pues destruyen, ¿no? Estados Unidos. En este caso fue una guerra entre Estados Unidos y China, y me parece que Rusia también. Y nada alejado de las realidades, ¿no? Que se viven hoy en día, donde cada vez pues parece más latente, ¿no? Un conflicto bélico de escala mundial. Sí, realmente es algo que parece ficción en los juegos, pero que si volteamos a ver nuestra realidad, decimos, se acerca bastante a lo que estamos viviendo actualmente, y no sonaría descabellado que algo así pasara en nuestro mundo. Y yo me atrevería a decir, Marlon, no sé si tú compartas la idea, y me gustaría también saber tu opinión. Yo me atrevería a decir que la industria del videojuego es una industria muy valiente, porque todos estos diseñadores a veces pues exponen su trabajo, ¿no? A muchas críticas, a que la gente les diga pues que no es bueno, o que incluso incomoden. Ahí está Hideki Kojima. Lo que muestran son como guiños de lo que realmente está pasando. A veces también en las películas, muy poquitas tal vez, donde sí muestren esta realidad y como que digan, oigan, despierten, está pasando esto. Sí, es que los juegos, sobre todo estos... Pero los juegos son los que más se atreven, ¿eh? Que hablamos, son juegos que entran en la ficción un poco, ciencia ficción muy parecidos. Ya ves que la ciencia ficción yo siempre he sostenido que es una ventana al futuro, a lo que puede pasar. Y estos juegos que ahorita los vemos como ciencia ficción, ¿no? Pues entran en ese género, apocalíptico, ciencia ficción, pero no están tan alejados de algo que en un futuro puede llegar a ocurrir. Esta guerra de la que se refiere Fallout, que básicamente aniquila, ¿no? A la sociedad contemporánea. Sí, el enclave se llama. El enclave es la organización militar, política, que controla. Y hay otros grupos, ¿no? Están la Hermandad del Acero, etcétera. Pero creo que la antagónica definitiva es el enclave. En los Assassin's Creed, la saga de Assassin's Creed, también estas organizaciones secretas, en este caso los Caballeros Templarios, hay una escena muy famosa del juego donde el protagonista creo que de Assassin's Creed 2... Ezio. Pero el humano, el que vive en el mundo real. Desmond Miles. Desmond Miles, cuando despierta en un laboratorio, Animus. Activa su habilidad y ve un montón de símbolos
Me parece que es en el 1. Muy raros, o creo que en el 1, y ves símbolos así muy parecidos a los símbolos vinculados con los Illuminati. Sí. Simbología así como diabólica y cosas así. Entonces, una reminiscencia muy importante. Sí. Y bueno, en Cyberpunk también te digo el tema del hipercorporativismo, todo esto que mantiene a la gente ocupada, distraída. Sí, ya como ajenas a la realidad. Y así se muestra. De hecho, si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo. Bueno, sí. Van a sacar un DLC, me parece. Pero si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo porque es un juego que te atrapa desde los primeros minutos y te muestra una sociedad que posiblemente no escapa es el reflejo al futuro. No escapa de lo que pueda pasar, ¿no? En algunos años. Estoy convencido de que eso que se ve ahí va a pasar. Y también no olviden la franquicia de Metal Gear, porque creo que es la que más trata esto de las sociedades secretas, porque básicamente los Patriots son muy similares al contexto de los Illuminati, que manipulan todo. Entonces ahí está la recomendación de videojuegos. Creo que hemos extendido mucho este punto de los videojuegos, pero es que hay bastante información y mucha influencia en este mundo sobre los Illuminati. Vayamos a la televisión. Creo que está de más decir que en la televisión hay demasiadas series, películas que abordan el contexto de los Illuminati o organizaciones parecidas que controlan el mundo. Por ejemplo, hay una serie que se llama Inside Job de 2021. Uh-huh. Es una parodia, así tipo, es muy parecida a estas BoJack Horseman, ¿cómo se llama la otra? Family Guy, American Dad, que hacen parodias sociales. Sí. Por cierto, hay un capítulo de Los Simpson también. Ajá. Donde Homero pertenece a una logia. Sí. También, Los Magios. No sé si recordarán, muy buen capítulo. Creo que Homero el Grande se llama el capítulo. Ajá. Y precisamente hablan de que Homero es el elegido. Sí, la recuerdo. Y se vuelve jefe de los magios y todo el mundo lo respeta. Hasta el propio señor Burns lo agarra a él a patadas. Quedan todos con sus turbantes, ¿no? Así. Sí. Y se reúnen como en las catacumbas de la ciudad, algo así. Sí, entonces pues ahí están algunas referencias, ¿no? Para también, no sé si tú traigas alguna otra. Sí, en Tomb Raider, el juego del Lara Croft, hay una facción de enemigos que se llaman los Illuminati, que quieren gobernar el mundo también. Y básicamente son enemigos, ¿no? Lara Croft ella los combate porque ella siempre busca salvar a la humanidad, ¿no? Es la heroína. ¿Son coincidencias o realmente conocen algo? Son guiños de algo, de una realidad que ahorita vemos como ficción. Easter eggs que dejan ahí tal vez para que nosotros, pues, en lo mínimo podamos entender un poco los hilos, ¿no? Que mueven el mundo. Sí, y volviendo al tema de la música, creo que ahí es donde más da eco, ¿no? El tema de los Illuminati, ya para no ser reiterativos, pues ya hemos hablado de que en las canciones de varios artistas famosos, tú mencionabas a Travis Scott, hemos mencionado a Rihanna, hemos mencionado a Beyoncé, a su esposo. Jay-Z. Que todos ellos siempre han sido vinculados, ¿no? Con pertenencia P. Diddy. A los Illuminati. P. Diddy, que pues hay un capítulo, Hay un capítulo. Hay un capítulo de P. Diddy, vayan a verlo. Acabando este video, échense ahí una buena inmersión en el tema de P. Diddy, porque está muy macabro, bastante turbio, su vida, su origen. De tal manera que todo esto que hemos venido narrando, pues, involucra a los Illuminati. Demuestra cómo influyen en nuestra sociedad, no solo en la historia, sino en lo que nos rodea actualmente, en la cultura. Y, no sé, es un espejo de nuestro tiempo, diría yo. Sí. Porque a pesar de que es una sociedad secreta que se fundó hace siglos, estamos hablando de los años 1700, tiene una resonancia tan fuerte el día de hoy y desde hace mucho tiempo. Jamás se ha borrado su huella. Se ha venido hablando de ellos y creo yo que ahora con más fuerza que antes, porque con esto de la internet, de las redes sociales, de las inteligencias artificiales, han como recobrado un segundo aire, ¿no? Todos esos temas de los Illuminati se han difundido gracias a las redes. Es muy común encontrar contenido sobre ellos en TikTok y en muchas otras redes. Entonces, están muy vigentes. Algo que pasó hace más de 200 años sigue tan vigente como la primera vez y con mayor fuerza. No sé qué opinas al respecto, pero para mí están muy frescos estos temas sobre los Illuminati, sobre sociedades secretas, sobre logias que controlan los designios de la humanidad. Sí, yo me quedo también con esa idea. Como impresión final, diría que
me quedo con esa expresión que dijiste, que es la logia, sobre las logias, ¿no? Sí. O sea, es quien mueve realmente los hilos. Están atrás, no sabemos si son una persona o muchas personas o muchas logias desconocidas, pero que están ahí, ¿no? Que están ahí moviendo el destino del mundo. Así es. Indicándonos, como lo dices tú muy bien, la agenda mundial hacia dónde va. Ellos saben, ellos son quienes las dirigen. Sí. Y pues tienen todos los medios, tanto económicos como de entretenimiento, de divulgación de información. Ellos ponen y quitan candidatos presidenciales, artistas. Estrellas. Cuando un artista ya no les líderes conviene, mundiales, presidentes. Cuando un artista ya no les conviene, pues lo matan, lo finalizan, por decirlo así. Sí, entonces, es lo que se especula, ¿no? Las teorías van para allá. Digo, nosotros no afirmamos ni negamos nada, pero ahí están los datos. Queremos que los insólitos hagan sus propias conclusiones. Y la pregunta sería, ¿son los Illuminati una fantasía alimentada por nuestros miedos más profundos? ¿O son la manifestación de una realidad que preferimos no ver? Sea cual sea la respuesta, indudablemente vivimos en un mundo donde el poder real opera a través de corporaciones multinacionales, organismos internacionales, bilaterales y en redes de influencia que trascienden fronteras, como Facebook. Ya hablamos de Instagram, TikTok. Y esta idea, ¿no? Insólitos, que nos quedamos también, y creo que deberíamos de tener clara, ¿no? De que son muchas personas que dominan estas empresas. Ahí está Mark Zuckerberg, pero realmente pueden ser avatars de estas gentes, ¿no? Que realmente son los poderosos. Prestanombres, como tú decías, ¿no? Sí, y qué oscuro, ¿no? Yo le dejo esa... Muy profundo ese tema. Yo le dejo... reflexivo. Es un tema que sí nos llevó tiempo. Estamos aquí ya un buen rato platicándolo con ustedes. Sí. Y sí queremos que haya una reflexión. Claro. Que comenten sus impresiones de ustedes, también sus conclusiones respecto del tema. ¿Qué han escuchado sobre los Illuminatis? Y no sé si quieras agregar algo más, Marlon. Pues no, la respuesta la dejo en las manos de los insólitos, que ellos también den su impresión. Y la próxima vez que vean un símbolo familiar en algún lugar inesperado, que noten una coincidencia demasiado perfecta para ser casual, que observen cómo ciertos eventos parecen seguir guiones predeterminados, recuerden lo narrado esta noche. Y bueno, si ya no tienes nada más que añadir... No, sí, nada más quisiera agradecerles otra vez, de nueva cuenta, a todos los suscriptores nuevos, gente que va llegando al canal. Recuerden recomendarlo a sus compañeros, amigos, amigos de la escuela, como ya lo dije, enemigos, lo que sea, pero recomiéndennos a la gente para que pues este canal pueda seguir creciendo, podamos seguir llegando a más personas y evidentemente pues que este contenido pues sea más divulgado. Que el algoritmo nos siga recomendando y nos permita crecer. Es el objetivo que tenemos. Y ahí le encargamos a los de las logias que no nos funen el video, que no nos censuren. Sí. ¿No? Algún tema. Todo en buen plan. Todo en buen plan con ellos. No queremos problemas con los Illuminati. Y bueno, no sé, Marlon, agregar algo. Yo solamente quiero agregar Novus Ordum Seclorum. Ahí está la palabra y miren mi playerita. Así es. ¿Qué será? ¿Un arlequín? Es un arlequín Illuminati. Bueno, ahí está, amigos. Esto ha sido todo, insólitos. Nos despedimos, pero antes de partir, déjenme darles o hacerles una última pregunta. ¿Creen que los Illuminati existen y gobiernan el mundo desde las sombras? Y de ser afirmativo esto, ¿por qué lo creen? Dejen su respuesta en los comentarios. Nos va a interesar mucho leerlas una por una. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Cuando exploremos otro misterio que desafíe nuestra comprensión de este mundo. Hasta luego. Adiós, amigos. Buenas noches.